Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días a todas. Les damos la cordial bienvenida a este espacio de encuentro para repensar la educación en el Caribe colombiano. El día de hoy tendremos la oportunidad de conocer de primera mano el libro Repensar la educación, rutas para transformar la calidad educativa. Este libro, escrito bajo el liderazgo de la Fundación Empresarios por la Educación, de la mano de investigadores expertos del país, tiene el firme propósito de aportar alternativas aplicables para mejorar la calidad de la educación en 7 temas claves. Posteriormente, tendremos un espacio de conversación en el que representantes del sector educativo, la academia y la empresa privada compartirán cómo repensar la educación en el Caribe, con énfasis en brechas educativas y educación postmedia. Para el cierre de esta jornada nos estará acompañando nuestro vicerrector, Joaquín Han, con las conclusiones de este encuentro, y además José Aparicio Serrano, que es el director del Instituto de Estudios en Educación de la Universidad del Norte. Damos un especial saludo a los miembros de la Fundación Empresarios por la Educación presentes, Fundación Promigas, Children International y Fundación Corona, a los secretarios de Educación presentes y a los representantes del Congreso de la República que nos acompañan, y a los demás invitados y organizaciones aliadas e instituciones educativas. También damos un saludo a las personas que en estos momentos están viéndonos a través de nuestro canal YouTube Uninorte Académico. Damos un agradecimiento muy especial al equipo del Instituto de Estudios en Educación de la Universidad del Norte, quienes se han unido a la Fundación Empresarios por la Educación para la organización de este evento. Este encuentro dará inicio en breve y daremos comienzo inicialmente con las palabras de nuestro vicerrector, Joaquín Han, quien nos dará las bienvenidas. Muchísimas gracias. Adelante, vice. Gracias. Muy buenos días a todos, a todas. Es un enorme gusto poder compartir con ustedes esta mañana con la presentación de un texto que uno puede llamar indispensable. Sea lo primero transmitirles el saludo de bienvenida de nuestro rector, el doctor Adolfo Meisel, quien está en la ciudad, pero en este momento está en otro compromiso. Este es uno de los temas cercanos al interés y al corazón de nuestro rector, así que sé que él va a estar muy pendiente del evento y de los compromisos y de las lecciones que aprendamos hoy. Me sumo a los agradecimientos, muy en especial, Andrea, bienvenida. Muchas gracias por pensar en nosotros para hacer la presentación del libro en el que nuestros profesores José Aparicio y Jorge Valencia del Instituto y del Observatorio tienen una participación importante, a quienes también quiero agradecer y reconocerles a ellos y a su equipo la organización del evento. También un saludo y un agradecimiento muy especial a Marcela Dávila de la Fundación Promigas. Marcela, chévere verte aquí en tu casa. A Daniel Uribe de la Fundación Corona, a la Gobernación del Atlántico, Catalina Ocroz, a Hermelinda de Children, años sin verte, qué bueno ver tantas caras conocidas, Laura, Cris, tanta gente querida. Lo bonito de la pandemia ha sido este reencuentro en donde uno finalmente puede hablar mucho más de los sentimientos y de las emociones que le da a uno volver a vivir, volver a ver vivos
a las personas con las que uno ha compartido tantos ratos importantes de la vida. Les decía que este es un texto de verdad indispensable. Le confesaba a Andrea hace un momento que de verdad no me lo he leído todo, sí lo he ojeado, identificado en los pocos ratos libres que uno tiene como ideas centrales, algunas de las cuales seguramente surgirán en el conversatorio que vamos a tener a continuación. Sin embargo, quiero subrayar algunos puntos en estos pocos minutos en los que puedo compartir con ustedes unas reflexiones sobre el libro. Me impresionó, por ejemplo, la primera frase del primer texto que hay allí, Andrea, que comienza con nunca antes. Nunca antes, dice, habíamos tenido la necesidad de repensar. Y yo le decía a Andrea ahorita, es más que repensar, es recrear la educación con una visión de ecosistema. También le comentaba a Andrea, ustedes saben, yo soy biólogo y un apasionado ambientalista. No me da susto confesar. Y en ese sentido entiendo muy bien el concepto de ecosistema, que es más que un sistema. O sea, no es un conjunto de cosas articuladas, sino que es un conjunto de cosas que se autorregulan y que buscan encontrar siempre un equilibrio. Se retroalimentan entre sí y creo que ese es uno de los elementos más preciosos del texto. Entender la educación como un ecosistema que se retroalimenta buscando el equilibrio. Se habla también en el texto de un telón de fondo y yo siento, Andrea, que es más que un telón. O sea, es como el aire que se respira ahora, es como el fundamento de todo ese ecosistema, marcado mucho por un momento muy particular no solo del país, del mundo, un momento político muy especial, muy oportuno, muy pertinente, traer este texto a la conciencia pública, ojalá a los compromisos de los futuros gobernantes de este país. Hay un momento social, también se destaca muchísimo en el texto, marcado por incertidumbres, frustraciones, resentimientos, que indudablemente nos involucran. Hay un momento económico muy especial, muy propicio para discutir la educación. Hay un momento de salud y hay un momento ambiental nuevamente. Como nunca antes, ahí sí se aplica mucho la expresión, Andrea, como nunca antes, nuestro país, nuestras ciudades, nuestras comunidades, nuestro mundo enfrenta una situación ambiental cada vez más dramática y una buena parte de la solución de esas situaciones pasa por la educación necesariamente, y una educación vista como un ecosistema. Encontré en lo que alcancé a leer en el texto inspiración muy grande para mi trabajo, Andrea. El texto dedica 6 capítulos a la educación previa a la educación universitaria y un capítulo final a la educación postmedia, en la cual pues está la educación universitaria. Yo creo que más adelante en la conversación hablaremos un poco sobre qué estamos haciendo nosotros en este momento en la universidad en el tema de la educación universitaria en esta institución. Y encontré en el texto motivos de inspiración sinceramente profundos. Me gustó mucho que apareciera, por ejemplo, la felicidad como un elemento inspirador en un ecosistema de educación y no solamente las competencias que los empleadores requieren de los egresados de una universidad, porque indica una responsabilidad mucho más grande de ese ecosistema.
Se habla de educar al ciudadano, por ejemplo, lo cual indica claramente un compromiso muchísimo más grande con la formación del ser humano, no solo del empleado o del emprendedor, sino del ser humano. Así que a todos ustedes muchas gracias por venir hoy. Bienvenidos todos. Siéntanse en su casa, los que no habían tenido la ocasión de venir a este campus tan precioso. Muchos éxitos en las conversaciones. Ojalá muchos compromisos, muchas tareas pendientes. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, vicerrector. Continuando con nuestra agenda, damos paso a Andrea Escobar Vilá, directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación. Ella realizará la presentación del libro Repensar la Educación, rutas para transformar la calidad educativa. Bienvenida, Andrea. Gracias. Buenos días para todos y para todos. También quiero saludar a las personas que se encuentran conectadas, porque si no sabían, también estamos en streaming. Entonces, muy buenos días para todos aquellos que se están conectando. Dice que son esas palabras tan generosas y tan amorosas. Me infla el corazón. Este libro yo creo que es el resultado de una apuesta y ya lo vamos a ver más adelante. Esta no es la presentación que algunos de ustedes vieron en Bogotá. Yo voy a poner un micrófono porque yo sé que las personas conectadas, ¿pero cómo entender? Las personas conectadas de pronto no me escuchan tan bien. Ahora sí, los que están conectados me escuchan y el máster me dio las gracias. Este es un esfuerzo genuino de la Fundación Empresarios por la Educación. Yo les quiero mostrar cómo tengo yo mi libro. O sea, lo hicimos nosotros, pero miren mi libro, lleno de pestañitas, y si lo abren está perfectamente rayado. Yo también aprendo y me inspiro cada que lo abro. Y también digo, bueno, aquí queda una caja de herramientas. Pero pues no voy a avanzar, yo me voy a correr aquí. Voy a tratar de quedarme quieta como en este espacio que me han organizado, pero ya los que me han visto presentar saben que me gusta mover. ¿Qué es repensar la educación? Ya fueron los saludos. Yo quiero nuevamente darle las gracias a la Universidad del Norte por acogernos, José y equipo por ser tan generosos con el conocimiento. Hoy tenemos autores del libro aquí presentes, Dani, Fundación Corona, con todo el ejercicio de Postmedia, miembros de Empresarios por la Educación, Hermelinda, que va a estar liderando el panel, pero también quiero darle las gracias a la Secretaría de Educación del Atlántico, Cata, a todos por unirse en un propósito que es la metáfora que inspira alrededor del libro, y es los estudiantes en el centro. Los estudiantes en el centro, cuando los ponemos en el centro, la conversación cambia, las posturas ya se empiezan a mediar, porque lo que necesitamos es entender cómo les damos oportunidades de vida, y eso media por la felicidad. Y lo vamos a ver a lo largo de la presentación, cómo con la metáfora de un barco que navega por unos vientos y unas aguas huracanadas, y que la pandemia de la COVID-19 develó esas deudas que teníamos, esas brechas que ya existían, pero cómo logramos avanzar y no quedarnos en el diagnóstico, no quedarnos en la información. Es muy probable que ya sepamos las respuestas. Y ese ha sido el camino de repensar la educación, un trabajo colectivo, un trabajo en equipo, y que lo que busca es inspirar mejores políticas públicas, inspirar políticas públicas innovadoras. Me pasó, Joaquín, y te quiero contar, esta semana, como ustedes saben, yo trabajaba en Semana Educación. Yo dirigía la revista Semana Educación. Y me encontré, esta semana les quiero compartir la edición número 40. Esa edición se publicó en diciembre del 2018. Y yo abro la revista y me pongo a ver las páginas. Y esa edición, que lo que teníamos como inspiración era buscar 40 transformaciones que iban a cambiar la educación en Colombia. Miren cómo lo pensamos en ese momento. ¿Por qué traigo esto hoy cuando vamos a hablar de repensar la educación? Porque encontré la mía. Encontré mi reflexión. Y me impresionó que en diciembre del 2018, que estábamos en un momento similar a este, que era cambio de gobierno, nuevo ministro, nuevas políticas, nuevos sueños de cómo podíamos construir una mejor educación, el resumen de lo que yo dije en ese momento es el prólogo de Repensar la Educación. Y ese día triné y dije, pasan los años, y luego, primero les voy a contar, lo primero que había puesto en el trino era, estamos en más viejos y más arrugados, pero ¿qué es lo que está cambiando? Días después de que mandé ese trino diciendo, pasaron los años, y la idea es esto, verlo como un sistema. Me encanta
que reflexionemos y llevémoslo más allá a un ecosistema, pero cómo conectamos el sistema educativo y pasamos a acciones, pero además acciones que sean a largo plazo, que sean transformaciones reales. Y después de reflexionar en estos días, no van a creer que tengo muchos seguidores, ni que se mueven, ni nada. Eso no es lo mío, pero lo que puse sobre la mesa y lo que me quedó en el corazón fue, ok, ¿saben que sí hemos avanzado? Hemos avanzado porque por lo menos hoy ya tenemos claridades de rutas que pueden inspirar a lo que se va a tejer. Pero entonces vamos a entrar en materia. Y en esta entrada en materia yo quiero, que me ayuden aquí con el siguiente slide. Y quiero compartirles que este año Empresarios por la Educación cumplimos 20 años. 20 años de un trabajo realmente yo creo que increíble. Y en estos 20 años de la fundación, pues ustedes nos han reconocido muchos por los 12 años que trabajamos, gestamos y creamos rectores líderes transformadores. Y hemos sido unos embajadores de esta conversación del liderazgo directivos docentes. Hace 3 años se tomó una decisión, y una decisión es cómo reconfigurábamos Empresarios por la Educación para poder ser ese brazo que aporte a pensarse políticas públicas más innovadoras, ayudar al sector privado a avanzar en sus inversiones en el sector educativo para que sean mucho más eficientes, pero sobre todo a gestar una conversación la más plural posible, que ayude a las entidades territoriales, que ayude al gobierno nacional, porque a veces no nos queda tiempo para reflexionar alrededor del sector educativo, pero esa reflexión llamada a la acción. Y esto lo logramos el año pasado con este ejercicio de, muchos decían, pero ¿y no van a operar más rectores líderes transformadores? Pero logramos escalar a política pública el conocimiento de liderazgo. Hoy Colombia cuenta con un marco, con unas prácticas de liderazgo que es parte de lo que ojalá logremos que den saltos a siguientes gobiernos. Y pues estamos en eso, en cómo logramos una educación para nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes que les permita ser felices y lograr un proyecto de vida. Entonces llegamos aquí a repensar la educación. Repensar la educación, pues se podrán imaginar los meses de trabajo que tuvimos, el tiempo que nos tomó de las reflexiones, pero lo más divino es invitar a autores, José con su equipo, Felipe Barrera con su equipo, Margarita Peña, Emiliana Vegas, con Primero lo Primero, con Fundación Corona, con una reflexión y es, necesitamos llegar a los cómo. ¿Cómo? Sí, a los cómo. Primeras versiones de los documentos, pues claro, el diagnóstico, la información, y por eso es que ustedes en el libro encuentran unos códigos QR que está todo ubicado, en el siguiente slide lo vamos a ver, en el Observatorio de la Gestión Educativa. ¿Por qué? Porque el libro per se es una caja de herramientas. Ustedes ahí encuentran son los cómo, los caminos y las alternativas. Pero si queremos profundizar en los diagnósticos y de dónde sale la información, pues nos vamos a esa foto del código QR y está. Bueno, pero tampoco tan rápido. O sea, yo estoy haciéndolo rápido, pero tampoco tan rápido. Me están ayudando porque no tengo manos para pasar la presentación. Entonces ahí, esta caja de herramientas, que ojalá muchos puedan acceder a la publicación y la puedan ver, lo que tiene es esas reflexiones. Imagínense que cuando estábamos construyendo el libro, uno de los primeros nombres también que pasamos por muchos nombres, pero era más de 150 alternativas para la mejora de la calidad educativa. Súper aburrido, súper asustador, súper abrumador. No, por ahí no es. Luego, cuando empezamos a trabajar todo el ejercicio de la metáfora del barco y entender cómo tejíamos cada capítulo y cómo cada capítulo, como lo hablábamos con la editora, tomaba vida y nos iba dando ese camino y ese recorrido, pues nace Repensar la Educación. Pero lo que ustedes pueden ver son todos esos caminos que se conectan y todos esos caminos. Y si queremos profundizar en cada uno de los diagnósticos, pues nos vamos al código QR que está ubicado toda la información en el Observatorio de la Gestión Educativa. Entonces, este libro, siendo esta caja de herramientas, hoy, ahora sí siguiente, nos vamos a centrar, él tiene 7 ejes, pero hoy nos vamos a centrar en esta conversación, en estos ejes que ustedes ven aquí proyectados. Mitigación de brechas para el aprendizaje y el bienestar. El bienestar, otra palabra importante que quiero dejar sobre la mesa, el bienestar. Innovación y tecnologías en educación. Yo creo que cuando decimos una apuesta prioritaria lo vamos a ver más adelante qué significa esta reflexión en el pensamiento. Esto es un tema de cambio en el pensamiento. Calidad docente, como un todo conectado, un sistema. Financiamiento para mejorar la calidad y la equidad, esa financiación del sector educativo. Y formación para el trabajo y el desarrollo humano, ese camino para el empleo y el emprendimiento. Entonces, hoy no vamos a entrar en todo el libro, sino en esto, pero adicional con un pequeño detalle, que no es tan pequeño. Adelante. Nos vamos a centrar aquí.
Nos vamos a centrar en la región y vamos a comparar este ejercicio desde la inspiración de estos capítulos. ¿Qué sucede en las entidades certificadas de la región? No todos los datos los vamos a tener abiertos. Aquí tengo a la secretaria, entonces pues vamos a ver que los datos, cómo vamos a ir avanzando. Pero lo que vamos a hacer es reflexión. Y ese es el propósito de repensar la educación. Repensar la educación no solo teje la mirada nacional, sino que nos da el camino para tejer las miradas territoriales y así avanzar. Entonces, pues arranquemos. Entonces, este es un apartado del libro, página 13, que quiero compartirles. Este es el momento de buscar la ruta para tener políticas más innovadoras y humanas en el sector educativo, que trasciendan las miradas particulares de corto plazo y de campañas electorales, que protejan el futuro de las siguientes generaciones, que impulsen su realización personal y sobre todo que les permitan alcanzar sus sueños y felicidad, como lo mencionaba el vicerrector al inicio. Y yo creo que ese es un propósito. La conversación en que estamos hoy es el principio de una conversación que les voy a decir cuándo va a terminar. Y no termina, termina una parte. Termina en 2024, enero, que va a haber la posesión de los nuevos mandatarios regionales, donde seguramente tendremos 96 líderes regionales de las Secretarías de Educación certificadas. Hoy estamos hablando de una conversación de orden nacional, pero necesitamos tejer país para hablar de un mejor futuro para nuestros niños y nuestras niñas y entender cómo funciona. Adelante. Entonces, el primer capítulo. Vamos aquí en lo que vamos a hacer. Brechas en educación. ¿Cuál fue la inspiración, digamos, de este capítulo y de este ejercicio de brechas educativas? ¿Qué hicimos? Medir el impacto de los cierres de los colegios. Recuerden que tuvimos más de 78 semanas en Colombia los colegios cerrados. Y ese cierre de los colegios, ¿cómo impactó en el aprendizaje de los estudiantes, en sus ingresos futuros, en su estado socioemocional? Y adicional, revisamos esas experiencias exitosas que permitan reducir esas desigualdades de aprendizaje entre los estudiantes. Pero todo esto basado desde la evidencia y desde los datos, porque además estas brechas que se ampliaron, no solamente en las regiones, sino cuando se ve vía promedio nacional, que es el resultado de lo que sucede en cada territorio, pues cómo es una de las prioridades de un próximo gobierno. Y cómo un próximo gobierno va a tener esa mirada de cómo logramos de verdad de una vez por todas, no solo salir en lo que estamos hablando de la mitigación de la COVID-19 y lo que quedó, sino cómo se cierran las brechas definitivamente. ¿Qué dice el siguiente slide y la siguiente gráfica? Aquí los colores cambian, pero esto que realmente es gris, pero aquí se ve como un lila, ustedes me pueden ayudar. Si ven aquí, es el promedio nacional. Aquí lo ven. Es que se parece, no. ¿Qué pasó? Nacional y Malambo nos está apareciendo el color, pero nacional es este que está debajo del rojo. El promedio nacional y el resultado de las pruebas Saber 11 es de 248 puntos. ¿Sí? ¿Cómo se ve aquí el territorio y qué es lo que nos está diciendo esta gráfica? Esta gráfica lo que nos está presentando es que solo Barranquilla se encuentra 3 puntos por encima del promedio nacional, y tenemos a Atlántico, la entidad territorial, 19 puntos por debajo del promedio nacional. Aquí nos sale un primer reto, y es la brecha que tenemos en el promedio del puntaje global. Esto ustedes, la Universidad del Norte lo presentó hace unos días y se pudo ver todo el ejercicio de la región. No me voy a tener porque creo que estos son datos que ustedes conocen. Pero esto cómo se empieza a tejer cuando uno empieza a conectar los nuevos datos. Tenemos a Soledad con 9 puntos por debajo del promedio nacional y tenemos a Malambo con 18 puntos por debajo del promedio nacional. Entonces, aquí lo que tenemos es entender, per se el resultado es un pedazo de la foto, pero un pedazo de la foto que nos empieza a dar los resultados de lo que está sucediendo. Y si esto lo conectamos con el siguiente slide, que es el desempeño de los colegios públicos y privados, pues miremos cómo se comporta. Si nos vamos acá al extremo, miramos, entonces estábamos hablando de Atlántico, la entidad territorial tiene uno de los retos en resultados de calidad educativa con esas brechas que están por debajo del promedio nacional. Miremos cómo se comporta el desempeño entre el colegio público y el colegio privado. Públicos está en amarillo. Miren cómo se ve la brecha, es la brecha más ampliada, es la más alta que se tiene. Y si miramos aquí el resto de las brechas que se empiezan a ver, pues claro, Soledad se ve cercana, pero está por debajo del promedio nacional. Entonces lo que estamos hablando es que no estamos logrando objetivo ni en el público ni en el privado, en este desempeño de los resultados de las pruebas Saber. Y pues si nos vamos a Barranquilla y lo comparamos con el nacional, digamos que Barranquilla, como está 3 puntos por encima, pareciera, es muy similar la brecha entre la brecha territorial con la brecha nacional.
pero lo que no deberíamos tener es brecha. Lo que no debería estar sucediendo es que estos pasajeros, que son nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes que van en el barco, no podemos tener pasajeros de primera y segunda categoría. Lo que necesitamos es que todos nuestros estudiantes tengan oportunidades igualitarias en el sector educativo y en la escuela donde van a aprender. Entonces, estas diferencias son amplias y se ampliaron. Si vamos a la siguiente slide, este slide quiero que lo cojamos con cuidado y es importante hacer una aclaración. Aquí estamos viendo las brechas entre colegios rurales y urbanos, pero si ven que acá hay un recuadro importante y es que tanto Soledad y Barranquilla pues solo tienen un colegio rural, entonces por eso no se encuentran expresados en la gráfica completa. Sacamos aquí a Soledad y a Barranquilla para poder hacer la comparación. Esto aquí, lo que nos está mostrando en este ejercicio, en esta diapositiva, aquí vemos la cantidad de colegios rurales que hay en cada uno en pues el promedio nacional, en Atlántico la entidad territorial y en Malambo cómo se ven las brechas entre los colegios rurales y urbanos. Pues nacional la brecha es amplia, la brecha está dada y siempre hablamos de esa brecha, pero si nos venimos aquí a la región, pues también se encuentra que necesitamos entender cómo logramos que nuestros colegios de las zonas rurales tengan esa atención y realmente podamos tener estrategias que les permitan tener acceso. Ayer en conversaciones con la secretaria, con Catalina, fue súper interesante aprender cómo son esos esfuerzos de poder fortalecer, y lo vamos a ver más adelante, a los maestros y las maestras. Es que esto es una mirada sistémica, esta es una mirada integral. Esto no es solo decir es que lo que necesitamos es llegar allá, es cómo llevamos el talento, cómo conectamos con ejercicios de infraestructura. Y vamos a ver en el siguiente capítulo cómo cuando uno mira por encima cómo estamos en conectividad, en acceso a dispositivos, decimos, es que ahí no está el tema está en la formación, el tema está en el avance, el tema está en cómo conectamos esta relación también en razón de estudiante-maestro. Esa razón que está dando ahí y que seguramente en el panel va a salir y lo vamos a ver más adelante, pues nos permita tomar las acciones reales que se requieren para seguir avanzando. Entonces, aquí ya empezamos, vamos conectando, tenemos un reto en calidad, se va recrudeciendo cuando nos vamos a las zonas urbanas y rurales y vamos a conectarlo con el siguiente dato, que es la repitencia escolar. Cuando hablamos de la repitencia escolar en nuestro país y cuando empezamos a ahondar en los temas de prueba saber, es muy importante entrar a hacer doble clic. Y esto aquí uno puede hacer doble clic por las áreas de conocimiento del desempeño y uno puede ir viendo en cada uno. Hoy quiero presentarles el repitencia escolar. El promedio nacional es de 4,43. ¿Se acuerdan que les dije que era como un lila en la proyección? Los que están en streaming creo que lo están viendo en otros colores, pero aquí nos vamos avanzando. Entonces tenemos el promedio nacional de 4,43 puntos. ¿Qué pasa en la región? Pues Atlántico como entidad territorial y en general, si se dan cuenta aquí, creció al 5,76%, pero miren lo que sucede si nos devolvemos en el tiempo. Miren lo que pasa aquí. Soledad, que es el verde, miren este pico que sucede, vuelve y decrece, y sigue creciendo. Que esté por debajo en estos momentos, cuando el promedio nacional es del 4,43%, no significa que esté bien, porque miren lo que pasó. Miren en el 2019 donde estábamos en temas de repitencia y miren el pico que está creciendo y esto lo podemos ver en los datos. Entonces aquí lo que tenemos que ver en este dato es que tenemos un crecimiento en la repitencia y estos son indicadores que no necesariamente están directamente relacionados con la deserción. O sea, esto no lo podemos decir de esa forma, pero sí no son predictores y nos empieza a mostrar un comportamiento. Entonces, ¿qué está pasando con los estudiantes? ¿Qué está pasando en ese proceso? Y por eso van a ver ahorita en las recomendaciones, uno de los ejercicios importantes son las tutorías. ¿Cómo llevamos tutorías a las escuelas? ¿Cómo reforzamos lo que está sucediendo en las aulas de clase? Pero también cómo medimos para poder entender en qué nivel están los estudiantes. Y en esa medición que se está haciendo de esos aprendizajes, poder esos planes de estudio por aula, eso que pasa en cada escuela y que ustedes saben que cobijados bajo la autonomía escolar, y eso es uno de los grandes retos, que Colombia al no contar con un currículo único, necesitamos fortalecer a nuestros maestros y maestras, a nuestros directivos docentes, en estas construcciones de proyectos educativos institucionales que les permitan responder desde el contexto territorial, pero también desde los datos de qué está sucediendo con sus estudiantes. Y esta gráfica
es donde nos tenemos que poder ver qué pasa en ese crecimiento y no, nuevamente quiero repetirlo, no necesariamente porque estén por debajo del 4.43, como es el ejemplo de Barranquilla, que Barranquilla está en el 4.28, ahí, casi que con el promedio nacional, pero miren que veníamos de un 2019 que también sucede con el promedio nacional, que estábamos por debajo y se nos dispara la repitencia. Esto es parte de ese rezago que todos, y son los datos que están surgiendo post-COVID. Eso es parte de los datos que están sucediendo. Entonces, este es un dato que tenemos que ponerle atención y que tenemos que trabajar en la región en este ejercicio. Siguiendo con este, pues, ¿qué pasa en el capítulo y cómo conecta con repensar la educación? Pues en este escenario, y siempre con los estudiantes en el centro, y se dan cuenta, aquí les he hablado de la importancia de cómo regresamos al estudiante en el centro, pues lo que necesitamos de cara y exigir, recomendar, aportar, construir, todo desde cómo logramos en equipo y equipo tejiendo territorio con país, políticas públicas que hagan que las brechas no se permitan, no se sigan ampliando, no se sigan recrudeciendo. Ya tenemos la foto. Ahora necesitamos lograr estrategias y fortalecer estrategias. Un primer paso, pues es, como ya lo mencionaba, medir y recuperar las pérdidas de aprendizaje de los estudiantes durante la pandemia de la COVID-19. Muchos de ustedes han escuchado alrededor, por ejemplo, la estrategia de evaluar para avanzar, estrategias territoriales como las que lideran organizaciones como Children International, pero también, como está aquí en el slide, aprendamos a leer, todo el ejercicio que está en Fundación Lúker. ¿Por qué? Porque necesitamos evidencia para poder lograr y entender, y esto no es menor y lo he repetido ya en esta presentación, pero no es menor poder entender qué vamos a hacer en el aula de clase. Esa frase que hemos escuchado de estamos regresando pero no podemos regresar a lo mismo, los datos nos lo están mostrando. Por esto es que no podemos regresar a lo mismo, porque las brechas se están recrudeciendo, y regresar a lo mismo no necesariamente significa que es que ahora la clase tiene que seguir a distancia o virtual. Regresar a algo diferente es regresar a una siguiente recomendación, y es revisar esas 9 áreas básicas que se están enseñando hoy en los colegios, pues refrescar esa conversación. ¿Qué enseñamos, para qué enseñamos y por qué lo enseñamos? Y eso es parte de las recomendaciones, traer ese pacto por la educación, esos estándares que hoy en día tenemos, eso que le estamos pidiendo al sistema. Hablamos de competencias socioemocionales, hablamos de pensamiento como tipo código, de STEM, hablamos de muchas variables. Pero ¿dónde está la base y ese pacto inicial de qué enseñamos? Y esto no lo solucionan cátedras nuevas. Esto se soluciona entendiendo los proyectos educativos institucionales, cómo esos currículos de cada escuela pueden responder a esas necesidades que tenemos hoy en día. Y eso es parte de todo. Otra cosa importantísima, y que yo sé que aquí en la región lo hacen, pues es lograr salir a buscar los estudiantes. Si bien hemos conectado, y lo que se ha detectado aquí es que esa razón estudiante-docente ha crecido en el sector público por condiciones de la COVID-19, donde hay que entender qué pasó, y bastantes estudiantes, no me gusta usar la palabra bastante porque eso es una unidad de medida indeterminada, pero tenemos información, o hay información que más adelante podrán ver en el panel, donde estudiantes han pasado al sector público. Pues esa razón de estudiante-maestro, pues lo que nos empieza a hacer pensar es, ok, tengo una brecha en calidad educativa, tengo unos ejercicios de repitencia, ahora tengo esta razón ampliada entre estudiante-docente. ¿Qué necesito? Necesito mejorías en aulas, necesito entender los currículos, necesito entender qué pasa, pero también necesito entender dónde están los estudiantes. Y aquellos estudiantes de grado 11, que ya no los tengo en el sistema, ¿cómo logramos hacer estrategias para que presenten la prueba saber? Necesitamos lograr que regresen, que presenten la prueba saber, que en esa presentada de la prueba saber, pues también puedan tener oportunidades para esa tasa de tránsito a la formación posmedia. Y para todo el ejercicio, pues de los demás estudiantes, ya lo dije también, todo el ejercicio de tutorías focalizadas, acompañar a los maestros y maestras para darles las herramientas para que puedan avanzar en este ejercicio. Tenemos que traer los currículos, sobre todo a todas estas competencias del siglo XXI. Necesitamos poder que esto se entrame. Nuevamente, no, esto es un llamado a no generar más cátedras. Es un llamado real, no es más cátedras. Lo que necesitamos es entramar en un currículo que nos permita hablar de competencias socioemocionales y todas estas habilidades que estamos hablando, y fortalecer también esas prácticas pedagógicas de los docentes, que las tenemos que renovar, porque este es un ejercicio de todos aquellos que están en ejercicio, y lo vamos a ver más adelante en los datos.
necesitamos darles más herramientas para la gestión, para el apoyo socioemocional. No es no es que suplan al psicopedagogo, no es que suplan todas estas otras necesidades, pero necesitamos renovar, apoyarlos en esa renovación de esas prácticas pedagógicas. Y conectando esto, pues vamos a un siguiente capítulo en este barco que va navegando, y es imaginar y pensar la educación desde la tecnología. Como lo vemos en el libro, innovar es una manera de repensar el sistema educativo en Colombia. Hace referencia también a los docentes y directivos docentes para que tengan estrategias pedagógicas renovadas, ven cómo se va tejiendo y se va conectando, y cuenten con espacios de aprendizaje diferentes, y a estudiantes y miembros de la comunidad educativa con herramientas para ser creativos. Cuando estábamos en la reflexión de este capítulo, fue muy bonito y creo que es un mensaje de Claudia Sea, la autora con su equipo, es que cuando hablamos de tecnologías, y por eso se llama imaginar y pensar la educación desde la tecnología y la innovación, es una forma de pensar, es una manera de aproximarse. Y esto es lo que tiene que cambiar en el ejercicio cuando hablamos de tecnologías en educación. Es que lo primero es la apropiación, es la capacitación y es cómo nos aproximamos a ese conocimiento. Y además, pues tener presente siempre que el acceso inequitativo a la innovación y la tecnología, pues es una de las razones por las cuales estas brechas se han mantenido y se han recrudecido en el tiempo. ¿Qué nos muestra esta siguiente slide? La radiografía de la región. Cuando estábamos viendo, y les quiero contar, esta es la tercera presentación en regiones, pues esta es una foto de las más interesantes que hemos visto hasta ahora, porque miren que la primera línea son los promedios nacionales. La región en general está por encima del promedio nacional. Entonces, las condiciones se están avanzando, porque tenemos, y miren qué interesante cómo se ve, en electricidad. Alguien me decía, pero ustedes, ¿por qué están dele y hablando de electricidad? Porque Colombia todavía tiene un reto de energización de las escuelas. Estamos hablando que hay más de 7.000 escuelas, y miren que aquí tampoco está en el 100% en la región la energización de las escuelas. Necesitamos llevar energía a las escuelas, partamos de ahí. Una vez tenemos energía, pues podemos seguir avanzando en lo que se requiere adicional. Cuando nos vamos al ejercicio de los equipos de cómputo, pues también estamos lejanos. Y cuando nos vamos al acceso a Internet, que aquí es donde viene todo el ejercicio de, ok, tengo la energía, tengo los dispositivos, pero me falta el acceso a la conectividad. Y ese acceso a la conectividad que me va a permitir seguramente hacer un uso mucho más potente, mucho más adecuado de esas herramientas que estamos entregando a las escuelas. Entonces, en este ejercicio de estos datos, de cómo se ve el porcentaje, y pues uno pudiera verlo además al otro lado, ¿cuál es lo que falta? Ese porcentaje que falta. Y esta es la milla extra y este es el pacto de las decisiones que podemos tomar como colectivo en la región para avanzar en términos de innovación y tecnologías de la educación. Porque si tenemos esta base, pues aquí tenemos que hablar cómo estamos trabajando con los maestros y las maestras, cómo estamos trabajando con los directivos docentes para poder ponerlo al servicio de lo que hablábamos hace un rato, del cierre de brechas, del resultado que tenemos. ¿Por qué? Porque la tecnología al final es una manera de llegar de manera con equidad a las regiones, de garantizar acceso a información, de garantizar, por ejemplo, en estos términos de evaluación, si tenemos ya la energía, si tenemos los dispositivos y tenemos unos accesos importantes de conectividad frente al promedio nacional, es muy probable que podamos llegar con estrategias desde la entidad territorial, desde el orden nacional, desde el sector privado, que nos permita rápidamente apoyar en las tutorías, apoyar en focalizaciones, apoyar en contenidos. Entonces, por eso es tan importante esto verlo conectado en los diferentes temas de las estrategias que se puedan desarrollar. Entonces, de cara a esta reflexión, y que en el libro pues va mucho más allá, porque el libro lo que propone es un ejercicio de un sistema conectado cuando hablamos de conectividad, cuando hablamos de tecnologías y innovación. Una de las cosas es, por eso arrancaba por la energización. ¿Cuántas veces miramos en las conversaciones generales que traemos al Ministerio de Minas y Energía? Siempre hablamos de MINTIC, los que estamos en el sector, y siempre hablamos de Mineducación. Pero poco empezamos a hablar de los otros ministerios o los otros departamentos que nos pueden dar información. El Departamento de Prosperidad Social, que llega a todas las casas y toca las puertas y pregunta, ¿usted qué tiene? ¿En qué condiciones están? ¿Los niños qué están haciendo? O sea, ¿cómo empezamos a conectar la conversación? Y esa conversación que se conecta con un sistema.
y cómo se pueden tomar decisiones. Y en estos tiempos de cara a política pública, un país que tiene 53.000 sedes, que tiene un reto de energización, que tiene unos retos de conectividad, pues empezamos a hablar que si vamos a hacer estrategias de conectividad, si se van a invertir recursos en generar centros de puntos de encuentro de conectividad, pues ¿qué pasa si eso lo conectamos y lo llevamos mejor a las escuelas? ¿Qué pasa si fortalecemos las sedes educativas? Y en vez de estar hablando de crear puntos independientes, volvemos las escuelas los centros de los territorios rurales. Tenemos una brecha rural, necesitamos mejorarlas. Entonces, ¿cómo empezamos? Y parte de lo que propone el libro es esa mirada de esos cómo que sí es posible conectar, sí es posible hablar de un sistema que conversa entre él. Y eso es un ejercicio de voluntad política. Eso es un ejercicio que con nosotros como ciudadanos también podemos ayudar a que se promueva, a que trabaje y suceda. ¿Qué necesitamos también en todo este ejercicio? Formar a los docentes y directivos docentes en competencias digitales. Eso no está agotado, esa conversación no está terminada, esa conversación yo creo que está arrancando porque ya no es como antes de, es que no sabemos usar los dispositivos. Creo que nos pasa a todos nosotros. Cuando estamos entrando, no les pasa todavía en una reunión de Zoom, teníamos esa broma en pandemia de la frase más dicha es, tienes el micrófono cerrado. ¿Recuerdan de ese momento? Si nos pasó a todos los que estamos, imagínense en las zonas más remotas lo que sucedía. Y creo que cada uno de nosotros tiene un reto con la tecnología personal. No sabemos hacer uso de las herramientas correctas o no les sabemos explotar. Entonces, imagínense eso nos sucede en el día a día, puesto esto al servicio pedagógico, al servicio de las prácticas de aula, todo lo que requiere. Y esto lo vamos a ver más adelante en los siguientes slides. Entonces necesitamos es hablar de este tipo de pensamiento, apoyar a los maestros y maestras en esta formación para que esté alineada con el estudiante en el centro, en esas competencias que le estamos exigiendo que tengan los niños y las niñas y los jóvenes. No les podemos exigir algo que tampoco estamos apoyando a los maestros a que las desarrollen. Y creo que esta mirada en el centro del estudiante por eso conecta con el sistema. Generar también incentivos para los directivos docentes y docentes, equipos del Ministerio de Educación, las secretarías de educación que promuevan este liderazgo, la creatividad, la curiosidad intelectual y el desarrollo de competencias digitales. Todo esto es porque necesitamos generar acuerdos colectivos. Recordemos que parte del ejercicio es que a Colombia la educación estar descentralizada en una medida, porque recordemos que ahora lo vamos a ver más adelante con toda la distribución del presupuesto del Sistema General de Participaciones, las entidades territoriales sí tienen una responsabilidad, y lo vamos a ver más adelante, que son los planes territoriales de formación, y sí tienen una responsabilidad de conectar. Entonces, ¿cómo generamos incentivos? ¿Cómo generamos estas reflexiones para que se teja con una mirada nacional, con foco territorial, para poder promover estas prácticas de todo el ejercicio de innovación y tecnologías? Y por último, pues hacer sostenible y perdurable ese ecosistema que logremos montar nacional de innovación educativa, con ese desarrollo de iniciativas que promuevan combinar la tecnología con el factor humano. Voy a dejarles aquí una adicional en este ecosistema que no mencioné hace un rato, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, si no traemos a la conversación el Ministerio de Ciencia y Tecnología, al MINTIC, a Mineducación, al Ministerio de Minas, pues no vamos a avanzar. Tenemos las agencias, tenemos los lugares, pero necesitamos poner ese joven en el centro que estamos pidiéndole que sea emprendedor, que tenga trabajo, que estudie, que aprenda a programar, que hable inglés. Pues necesitamos ponerlo en clave como país, cómo ese ecosistema todo responde y puede ser hasta mucho más eficiente en la distribución de recursos para que esa base del sector educativo pueda avanzar. Entonces, hablando tanto del estudiante y conectando, pues vamos a los tripulantes de este barco que vamos navegando. Y pues yo aquí les quiero decir que estando en la casa en la Universidad del Norte, donde uno de los insumos más importantes del capítulo fue el estudio que se trabajó de valor agregado, más adelante seguramente veremos en el panel. Pero ¿con qué pregunta partimos para este capítulo en el libro, en Repensar la Educación? La pregunta es la siguiente. ¿Qué incentivos requieren las etapas de la carrera docente para fomentar maestros talentosos y estudiantes que aprendan más? ¿Cómo comprendemos nosotros dentro del capítulo del libro el ejercicio de los maestros y las maestras directivos docentes? Como un sistema conectado que inicia con la atracción, con la formación previa al servicio, es cuando están estudiando para ser maestros y maestras, la formación en servicio, la evaluación y los directivos docentes, el liderazgo. Y aquí pudieran decir, ay, pero estos de empresarios siempre hablando de los directivos, pero es que la conversación no se da
¿Cuántas veces ustedes escuchan en la escena nacional que hablamos de los directivos docentes? El directivo docente es una de las piezas claves en el desarrollo de lo que sucede en una institución educativa. Es el segundo factor que mejora la calidad educativa, el factor de mejora intraescolar en calidad educativa. No es menor. Tenemos que hablar de directivos docentes. Además, porque cualquier estrategia que queramos construir en una institución educativa media por los directivos docentes, rectores y coordinadores, y a ellos debemos darles un lugar. Con esta mirada, pues vamos a entrar aquí en los datos. ¿Qué es este dato? Prueba Saber, hablamos de que el promedio nacional Saber 11 es 248 de 500 puntos posibles máximos que puede sacar un estudiante. Ese es el promedio nacional. Aquí nos estamos centrando en las pruebas Saber Pro, que es el promedio, este dato es el promedio nacional al 2020 según área de conocimiento. ¿Cómo se lee esta gráfica? Promedio nacional es 155 puntos de 300 posibles que puede sacar un estudiante en las pruebas Saber Pro. Pruebas Saber Pro es las que presentan cuando se van a graduar, ¿sí? ¿Qué pasa? Miren esto. Las ingenierías, la medicina, ciencias políticas, este es su puntaje promedio, que está por encima del promedio nacional. Pero miren lo que sucede con las estudiantes que eligen carreras afines a todo el sector educativo, es decir, nuestros maestros y maestras. El promedio del resultado en las pruebas Saber Pro está por debajo del promedio nacional. Entonces, aquí ya tenemos una reflexión. Nuestros tripulantes necesitamos fortalecerlos. Estos tripulantes de este barco, que son los que nos van a llevar a un buen puerto, requerimos poder trabajar con ellos. Y esto lo vamos a conectar con el ejercicio que hizo la Universidad del Norte, que es parte del insumo fundamental del capítulo para poder ver esto como un sistema. ¿Esto qué es lo que dice? La Universidad del Norte, esta casa, ¿qué hizo? Analizó la capacidad de los programas de licenciatura en Colombia para cómo ellos estaban, en qué capacidad estaban para compensar los rezagos, que es el indicador conocido como valor agregado en dos competencias, el aporte a lectura crítica y el aporte a razonamiento cuantitativo. Esa fue la reflexión que se hizo. Las licenciaturas, ¿qué tanto aportan en estas dos competencias? ¿Cómo se lee esta gráfica? Aquí tenemos en el eje vertical el valor agregado en lectura crítica, en el horizontal el razonamiento cuantitativo. De cara a los cuadrantes, ustedes ven allá arriba en el extremo, soy zurda, entonces vamos a hacerlo así. Superior derecho, lateralidad, es el escenario ideal. ¿Qué ven ustedes aquí? ¿Cuántas están en el escenario ideal aportando tanto a razonamiento cuantitativo y al valor agregado en el ejercicio de lectura crítica? Aquí veo unas caras y ojalá pudiera ver las caras de las personas conectadas. Pero entonces, ¿qué encontramos? ¿Aportan a uno o al otro? ¿Cierto? Entonces, aquí, ¿qué vemos en esta gráfica? Pues que tenemos licenciaturas como matemáticas, pues que aporta a razonamiento cuantitativo, mínimo esperado, ¿sí o no? Estudiar y que aporte. Pero no nos está aportando nada en el lectura crítica. Nuestros maestros y maestras necesitamos que cuando estudien estén arriba. Y no significa que porque sea la licenciatura en deportes y recreación, pues ¿para qué? No hay excusa. Todas deberíamos lograr llevarlas acá arriba. Miren la educación infantil. El ejercicio de educación infantil es muy delicado porque no está generando un valor agregado. El principio del sistema educativo. Y este ejercicio que aporta la Universidad del Norte y que nos permite iniciar esta reflexión de esa formación previa de nuestros maestros y nuestras maestras, lo que nos está diciendo es, ok, ¿qué palancas tenemos que mover para lograr que en estos resultados realmente podamos generar desarrollo de estas habilidades que luego, adivinen qué, se las estamos pidiendo a nuestros niños y a nuestras niñas? Entonces, si ven cómo este es un sistema conectado, si ven cómo no podemos hablar de calidad solamente de qué contenidos, sino que tenemos que devolvernos a nuestros maestras y maestros, y también tenemos que hablar de cuál es ese sistema y qué elementos les estamos aportando a cada uno de ellos. Entonces, con esta quiero conectar a un siguiente punto que está en el libro y que hace parte del análisis de la calidad docente. Y este es un tema no menor.
y es los docentes y directivos docentes próximos a jubilarse. Según la ley, realmente la ventana es hasta los 70 años. Pero entonces cuando hemos venido recorriendo las brechas en calidad educativa, las tasas de repitencia, cómo estamos en los ejercicios de hablar de un pensamiento innovador, de un pensamiento desde la tecnología, cuando estamos hablando de todo lo que se necesita el sistema y también de esa formación en servicio tan importante, pues estos son datos que nos tienen que permitir prepararnos para el futuro. ¿Cómo se ve en la región? El promedio nacional es que el 43% de los docentes del sector público están próximos a jubilarse, o sea, es decir, tienen edades por encima de 55 años, 43%. El promedio nacional de los directivos docentes, de los docentes es del 39%. Directivo docente, y si se dan cuenta, vuelvo y lo menciono, pues es el capitán del barco, si lo pudiéramos decir. Es el capitán del barco, tenemos a los maestros y maestras, que son todos los tripulantes, y tenemos a los estudiantes. Entonces, cuando vemos aquí, pues esto es solo un llamado, y esto es poner sobre la mesa que nos tenemos que preparar. Y prepararse significa hablar desde estas generaciones que se están formando, los que están en servicio, pero también conectar a un tema que no es tan fácil mencionar, pero que tenemos que traer sobre la mesa, y es cómo medimos el desempeño mediado por el resultado de lo que sucede con nuestros niños y nuestras niñas en las aulas de clase. Necesitamos conectar para poder que los resultados realmente redunden en calidad educativa, y creo que ese es importantísimo. Además, esto también deja un mensaje, y es aprovechar este talento y experiencia de todos estos docentes y maestros, porque no podemos generalizar. O sea, aquí yo les estoy mostrando una radiografía, pero aquí hay una oportunidad y un talento que podemos capitalizar increíble. Uno de los éxitos del PTA es que son maestros apoyando a maestros. Tenemos que apoyarnos dentro del sistema. Y aquí hay una oportunidad fantástica de reconfigurar todo este talento que ya entrando a unas edades que se puede suceder este relevo generacional, cómo nos vamos conectando y vamos ubicando en momentos distintos para aprender de ellos, para que entre ellos se construya realmente eso que queremos. Entonces nos abre una puerta muy interesante de reflexión, de formar a docentes y directivos nobles, y que esos docentes y directivos nobles le den paso a unas nuevas generaciones y que juntos tejamos lo que estamos soñando para nuestros niños y nuestras niñas en el país. Pero aquí viene un siguiente dato, y es la formación en servicio. Esa formación en servicio, y aquí es lo que está público, es probable que exista, quiero dejar la claridad, pero si existe hay que ponerlo visible para todos. ¿Qué significa este slide y qué es lo que dice? Como ya les mencionaba, las entidades territoriales en Colombia son las responsables de crear planes territoriales de formación. Estos planes territoriales de formación quedan en el plan de desarrollo y son esa carta de navegación que nos permite avanzar en materia de formación de los docentes. Entonces, todo este ejercicio de formación, y lo van a ver más adelante cómo conecta, es en qué se están formando nuestros docentes y nuestros directivos docentes en el país. Miren esto, el promedio nacional es que el 20% de los maestros y maestras y directivos docentes tienen posgrados en áreas de educación, el 20%, y el 16% en áreas diferentes al sector educativo. Esa relación está probada, que entre más sean en el sector educativo, tenemos mejores desempeños en las pruebas saber. ¿Cómo se ve en nuestra región? En esta región que estamos aquí hoy, pues los que tienen posgrados en áreas educativas en Barranquilla es del 16%, pero si lo vamos a áreas diferentes, vean que es el 22%. Esto hay que leerlo comparado. Si nos vamos al Atlántico, miren, esto es súper interesante. Atlántico es el 9%, están enfocados en temas del sector educativo, y el 35% en otras áreas que no son del sector educativo. Y esto tiene un efecto en los desempeños de las pruebas saber. Entonces, cuando vamos viendo esto en las decisiones de política pública, en las decisiones de cómo generamos incentivos de formación en servicio para nuestros maestras y maestros, lo vamos a ver en la continuación. ¿Qué significan estas dos gráficas? Entre más elevada esté la pendiente, que es esta pendiente aquí que se ve punteadita, lo que está significando es que nuestros estudiantes están teniendo mejor desempeño en las pruebas saber. Entonces, por esto, lo que necesitamos es que cuando se hagan las ofertas de formación, orientemos, acompañemos, logremos que maestros, maestras y directivos docentes se formen
en temas que vayan directamente a las prácticas de aula, a la formación de lo que permita cualificar. ¿Qué es lo que nos pasa a todos los profesionales? Cuando tomamos a veces un curso, estos cursos que queremos para, por ejemplo, un curso de historia del arte, es muy probable que me alimente a mí el alma, el espíritu, ¿cierto? Qué delicia poder estudiar lo que uno quiera. Pero si yo quiero cualificarme en mi trabajo, es muy probable, Andrea Escobar, directora ejecutiva de la Fundación Empresarios por la Educación, Red de Conocimiento Independiente, que le pueda aportar en estos momentos más tomar una formación de modelos de análisis cuantitativos y de datos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en este ejercicio de información. Pasa lo mismo con las prácticas de aula. ¿Qué me aporta para ser mejor en mi gestión y para poder acompañar a los niños y a las niñas en ese desarrollo, en ese desempeño? Y esto lo soportan son los datos. Estos datos, y aquí se ven, lo que pasa es que de pronto no se ve muy bien aquí en la proyección, las personas que están en el streaming lo pueden ver mejor, se pueden ver las regiones, aquí marcamos las regiones en las que estamos hoy. Entonces, cuando vemos en este desempeño, pues claro, veíamos en el slide anterior, me puedes devolver un momento, veíamos en el slide anterior súper interesante cómo aquí, por ejemplo, en áreas diferentes a educación, el Atlántico el 35%. Vete a la otra gráfica. Entonces, cuando vamos buscando, acá se ve el Atlántico. ¿Sí ven? Entonces, esa es la relación y por eso es que los datos nos acompañan para la mejor toma de decisiones. Y para eso es que repensar la educación pone las reflexiones desde la evidencia. Bueno, entonces, para superar estos retos, un sistema conectado, un sistema de desarrollo profesional docente es lo que estamos proponiendo, que nuestro país no lo tiene, donde haya ese marco unificado de competencias con el estudiante en el centro, que se conecte. ¿Qué esperamos del maestro en clave del desempeño de los estudiantes? Y esto, ¿cómo conecta con esa formación inicial, con la formación en el servicio, con un esquema de incentivos para poder lograr que lleguen a la carrera, pero con un ejercicio de evaluación y seguimiento que esté conectado íntimamente estrecho al desempeño y al resultado de los estudiantes? Este es el camino que Colombia, cuando hable de calidad docente y de formación, estamos proponiendo. Eso es una de las rutas que pudiera tomar y que pudiera generar resultados reales en la calidad educativa. Además de todos estos resultados, incluir la medida de valor agregado como un indicador para evaluar y otorgar acreditaciones de alta calidad a los programas de licenciatura. Importantísimo. Utilizar los resultados de las pruebas Saber Pro para contratación de docentes, vinculemos, hagamos más uso de las pruebas Saber Pro y hacer evaluación, la evaluación, ese instrumento que ya les mencionaba, pero además con algo que no está en esta presentación y es que sea financieramente viable. Cuando ustedes vean en el capítulo del libro van a ver lo que sucedió con la evaluación, cómo crece el costo, es mucho más costosa la evaluación, pero no nos está dando cuenta realmente de qué sucede con la calidad educativa de nuestros estudiantes. Entonces, pues mejorar todos estos escenarios pues requiere esfuerzos realmente diferentes y es en el ejercicio de voluntad política, todo el ejercicio de disponibilidad presupuestal, prácticas y gestión de recursos eficientes. Dale el siguiente slide. Y esto lo conectamos porque todo esto que les estaba hablando pues requiere de algo y es la financiación. La financiación del sector educativo, pero mediada por los recursos del Sistema General de Participaciones, porque necesitamos también incentivar a que los gobiernos locales prioricen la educación e inviertan más. ¿Cuál es nuestra propuesta? Generar que desde los recursos del Sistema General de Participaciones, del SGP, los incentivos correctos para decisiones en inversión que estén centradas en el aprendizaje, en la mejora del aprendizaje de los estudiantes. Hoy en día está focalizado todo el ejercicio de recursos en cobertura, pero no está en ejercicio de calidad educativa. Entonces, ¿cómo se ve esto? Hoy en día está en la radiografía. El 58% del presupuesto de educación, que es la cartera más grande, proviene del SGP. Yo les voy a decir que es una de las reflexiones que hemos tenido. No podemos seguir diciendo solamente que es el presupuesto más grande. Tenemos que salir y trascender el discurso del presupuesto más grande a conectarlo a realmente lo que significa ese presupuesto, cómo necesitamos que se vaya más enfocado a calidad educativa. El 85% de los recursos que invierten las entidades territoriales provienen de esto que viene desde el orden nacional. Entonces, aquí es donde se abre la puerta para generar incentivos territoriales que permita que realmente se avance. ¿Cómo se ve esto? Miren cómo se ven los recursos propios y la inversión. Esta gráfica me da mucha emoción porque al final son esfuerzos que están haciendo por encima del promedio nacional. El promedio nacional es el 6% de inversión de recursos propios
en educación en las entidades territoriales. La región está por encima. Y esto es muy importante porque esto da cuenta de los esfuerzos y del compromiso, pero necesitamos que esto se vea en resultados de calidad educativa y se vean resultados de cómo se generan más innovaciones y más formación para los maestros y para las maestras. Entonces aquí, pues estos ingresos realmente, si bien muestran un esfuerzo y que están por encima del promedio nacional, que es el promedio nacional, digamos, que además está retado el sistema porque siempre es que no se puede, pero esto conecta con las apuestas territoriales unificadas de qué es lo que se quiere lograr con educación. Entonces, ¿cuál es nuestra primera propuesta? Y esto es lo que propone el siguiente slide, y esta es la gran reflexión, y este es el corazón del capítulo de financiación. En Colombia ya pasó. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué ven ustedes aquí? ¿Qué es lo que estamos diciendo? La propuesta es cambiar la fórmula de crecimiento de los recursos del SGP, y esto lo que quiere decir es que necesitamos que estén atados no a los ingresos corrientes de la nación, como está hoy, sino a la inflación, para poder que pueda avanzarse en materia educativa y que esa inversión que se haga se puedan llevar unos puntos porcentuales adicionales desde el SGP total y el SGP de educación para que se vaya la mejora de la calidad educativa, que estén condicionados a eso. Eso en total son 4.8 puntos porcentuales, 3 puntos del SGP general, 1.8 del SGP de educación. Si logramos esta fórmula, que esto es voluntad política y esto es una deuda histórica que tiene Colombia de hablar de la reforma del SGP, pues vamos a poder decir que estamos diciendo que al 2026 sería más o menos 6.1, o sea, se pasaría por estudiante de un valor de 4.5 millones a 6.1 millones de pesos de inversión por estudiante en el país. Pero ¿por qué la gráfica la ponemos desde el 2014? Porque es que en Colombia ya sucedió. En Colombia ya venía sucediendo este ejercicio de crecimiento y se detuvo. Necesitamos regresar a una práctica que existió. Esto que demuestra que sí se puede. Y esta es la propuesta que tiene repensar la educación en cómo podemos mejorar y crecer de una vez por todas los recursos en educación para realmente mejorar en calidad educativa. Y este análisis, pues nosotros lo tenemos con un análisis, una proyección constante de crecimiento de los estudiantes basándonos en la población que tiene hoy el sistema educativo público. ¿Qué podemos entonces proponer o concluir de esta propuesta? Aumentar la inversión de recursos propios de los gobiernos locales, premiar a las entidades territoriales que inviertan más recursos propios en educación y que esas inversiones redunden en el resultado de calidad, estudiantes que aprendan más, estudiantes que tengan buenos resultados. Y que esos recursos que se gestionen de las entidades territoriales pues estén realmente gestionados con equidad y con eficiencia. Hoy en día un incentivo perverso que existe, si no me gasto la plata me la quitan el otro año. Y eso es un incentivo perverso que existe hoy. Necesitamos es que si no me gasté la plata, pues venga, demuestren resultados, qué fue lo que pasó, se la dejo y le doy más plata. Necesitamos premiar. Fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, esto es muy importante, esto es parte de la descentralización y pues todo el ejercicio de incluir en la fórmula de asignación de recursos condiciones socioeconómicas de los estudiantes y de los colegios, que creo que ese es uno de los retos más importantes. Y bueno, ya cerrando, porque creo que me he extendido y el público aquí quiere escuchar es a los invitados y a los panelistas que tenemos, vamos a hablar de un tema muy interesante. Entonces, ¿qué es todo el ejercicio de formación postmedia? Y esta formación postmedia del departamento comparado con Colombia. Las alternativas aplicables en formación postmedia que tenemos nosotros dentro del libro se enfocan en los retos que emergieron de diferentes diagnósticos. Gratuidad progresiva de la formación, articular la oferta de formación con las necesidades del mercado laboral vía programas de doble titulación, áreas técnicas, tecnológicas para bachilleres, y ya lo vamos a ver en los datos de la región, qué interesante se ve eso. Fortalecer la política pública, la estructura y gobernanza del sistema. Promover el acceso equitativo a la formación, atraer más estudiantes a la técnica y tecnológica. Y aquí quiero que me pasen el siguiente slide. Esta es la radiografía de la región. Miren esto. El promedio nacional, ¿cómo se lee esta gráfica? En negro son los estudiantes, que para nosotros aquí es como un rojo, pero los que están en el streaming es negro. Es el porcentaje de estudiantes que eligen una formación técnica profesional. El amarillo, una tecnológica, y el gris, universitaria. Esta es la realidad. Entonces, cuando generamos los programas, cuando generamos los incentivos, cuando hablamos de que necesitamos este nuevo talento que se vincule y que necesitamos darles oportunidades,
esto es cómo se está la distribución de formación de nuestros estudiantes y comparado en la región. Miremos Barranquilla. El 88% de los estudiantes de Barranquilla eligen formación universitaria. Es bien interesante. Entonces, esto fue aquí en el 2020 y miren cómo se ha ido moviendo y ha ido creciendo del 2018, 2019 y en el 2020. ¿Qué necesitamos? Pues poder lograr entender qué se necesita, dónde se necesita para poder orientarlos, y esto arranca desde la escuela. Esto no es solamente cuando ya dan el salto al siguiente paso. La siguiente gráfica también es bien interesante porque miren las carreras que eligen. Es decir, ese porcentaje de estudiantes a qué se están matriculando. Se ve chiquitico, entonces yo les voy a leer aquí. Miren esto, el promedio nacional y el Atlántico como departamento. En economía, administración, contaduría y afines es el 26% de los estudiantes. En Colombia es el 31% de los estudiantes. Pero vámonos, por ejemplo, a las ciencias de la educación. En el Atlántico es el 8,39% por encima del promedio nacional y en Colombia es del 7,91%. Ciencias sociales y humanas, en Atlántico se eligen es el 24,55% y el promedio nacional es del 18,76%. Pero siguen siendo las reinas las economías, la administración, la ingeniería, la arquitectura, el urbanismo y afines. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo respondemos? ¿Y cómo ayudamos a nuestros jóvenes a que elijan realmente lo que realmente les pueda dar ese futuro, esa felicidad y eso que puedan realmente avanzar? Entonces, dicho esto, el reto también con la formación posmedia además se conecta perfecto con este camino que venimos transitando. Es cómo desde la escuela orientamos y ayudamos. Ayer en una conversación con Hermelinda fantástica decíamos cómo uno trae a la empresa, pero cómo uno la trae no para decirle, oye, estudia porque yo te contrato, es ven te cuento qué hago, cómo lo hago y cuáles son tus oportunidades a futuro. Contémosle a los jóvenes qué pueden lograr si eligen ser emprendedores, si eligen ser empleados. Y de ahí es muy probable que conecte con ese resultado de la formación. Para cerrar, querido público, entonces, ¿cuáles son esas alternativas en estos 7 temas y que todo lo van a encontrar dentro del libro? Entonces, para reducir las brechas de calidad educativa de aprendizaje, medir las pérdidas de aprendizaje durante la pandemia para poder remediarlas, consolidar ese ecosistema digital con cobertura de 100% electricidad, equipos de cómputo, internet, acompañamiento a actores educativos para repensar la educación desde la tecnología y la innovación, apoyar el mejoramiento de la calidad de los docentes y directivos docentes, generando este sistema de desarrollo profesional, un sistema conectado con currículos de formación para los maestros acordes a las competencias del siglo XXI, incluir la medida de valor agregado como indicador de la calidad de los programas, instrumentos de evaluación que incorporen el desempeño estudiantil. Yo creo que esto es clave. Atar el desempeño de los estudiantes en el desempeño de los maestros. Generar incentivos y oferta diferenciada para docentes y directivos docentes. En financiación, pues ya lo dije, volver a esa fórmula de crecimiento del SGP utilizada entre el 2012 y el 2017. Aumentar, promover el aumento de recursos propios de las secretarías de educación, premiarlas, generar incentivos para que aquellas que logren cerrar brechas y lograr acompañarlas a todas aquellas que estén más rezagadas. Para los estudiantes en posmedia, además de cerrar la brecha de acceso, enfocarnos en la educación superior diferente a la universitaria. Yo creo que aquí hay un reto muy importante. Y alinear la oferta de cursos y programas a las necesidades y demandas de lo que el sector quiere. Por eso es importante traerle a empresas al muchacho a decirle, mire, es que usted puede hacer esto en su vida. Y si lo quiere hacer, conéctelo. Entonces, pues este es el fin de esta reflexión de repensar la educación. Y yo los quiero dejar con un pedacito que me gusta a mí mucho del libro, del arranque, del principio del libro, y es que lo dije al inicio y quiero cerrar. Este es el momento de buscar la ruta para tener políticas más innovadoras y humanas en el sector educativo, que trasciendan las miradas particulares de corto plazo y de campañas electorales. Hablar de educación es ir más allá de la noticia mediática, es lograr mayor comprensión y atención a los síntomas del sistema educativo que requieren un amplio conocimiento, propósito común y liderazgo colectivo. Esa es la invitación de repensar la educación, un liderazgo colectivo. Muchas gracias.
términos de composición de estudiantes perdido, la hipótesis que manejamos en este documento es que los estudiantes de calendario B que hubieran tenido un puntaje alto en la prueba fueron los que dejaron de presentarla. En contraste, los estudiantes que dejaron de presentar la prueba del calendario A fueron los desertores, potencialmente los que hubieran tenido menores resultados en la prueba. Una persona que desertó en el grado 11 del colegio hizo una gran inversión que abandonó al final. Es necesario dar una oportunidad alternativa, potencialmente con oferta de formación vocacional y técnica de buena calidad. Para las personas que están en grados menores, es fundamental recuperar lo perdido durante la pandemia. Los programas de tutorías focalizadas pueden ser una gran alternativa. La Fundación Luque en Manizales y la Fundación Carvajal en Cali están haciendo programas de tutorías focalizados a personas con mayores rezagos que pueden ser muy interesantes y que pueden ser escalables en el país. Podemos reafirmar la importancia de dos recomendaciones en especial. La primera tiene que ver con el trabajo en red, la posibilidad de fortalecer esas alianzas entre el sector público, el sector privado y la academia, de tal manera que se puedan generar mejores estrategias para el acceso a los dispositivos, la conectividad, la energización de las instituciones educativas, pero también la formación de los maestros en el uso y la apropiación de todas estas tecnologías. Y en segundo lugar, unos sistemas de información integrales y de calidad. Poder contar con unos datos limpios, organizados, seguros, que puedan aportar a la implementación de unos modelos matemáticos, estadísticos, econométricos y algoritmos con inteligencia artificial para poder informar de manera pertinente la toma de decisiones y el diseño y fortalecimiento de las políticas públicas. Se trata principalmente de otorgarle a instituciones educativas del sector oficial un estatuto de autonomía para que puedan tomar decisiones importantes sobre la implementación de sus proyectos educativos. Esta autonomía les daría la posibilidad de tomar decisiones en asuntos tan importantes sobre quiénes conforman los equipos de trabajo, quiénes son los docentes y cuáles son sus distintos roles y distintos niveles de contribución al logro de los objetivos. Estas facultades van con la obligación de rendir públicamente cuentas de los resultados, porque no puede haber autonomía sin responsabilidad. Solamente entre 1 de cada 3 estudiantes desarrolla valor agregado en razonamiento cuantitativo o lectura crítica. Quiere decir que hay un alto porcentaje de estudiantes a los que la formación como licenciado no les impacta. Y sin duda hay variables que son claves y que ustedes van a poder encontrar en los resultados de este capítulo que dan pistas de cuáles son las claves para poder aportar un nuevo valor agregado. Los invito a leer ese capítulo y encontrar allí los elementos esenciales para que en sus programas de licenciatura y en sus procesos de formación ustedes sean parte clave de los programas que aportan valor agregado a sus estudiantes. La creación del sistema de desarrollo profesional docente basado en el marco unificado de competencias permitiría articular la oferta desde la formación previa al servicio docente, la formación en servicio y la evaluación, y alinearlo con las necesidades de los estudiantes y las competencias que estos deben desarrollar, y al mismo tiempo el docente que estos necesitan en los salones de clase. Por otra parte, en términos de evaluación, hoy Colombia cuenta con un sistema de evaluación que recoge varias de estas: la evaluación de carácter diagnóstico formativo, la evaluación de desempeño, y hay un tema central sobre la mesa, y es cómo esta evaluación puede informarse, en el video incluso básicamente con los están aprendizajes de los presentando a los estudiantes, y editores crear del incentivos relacionados con el sistema de desarrollo profesoral. ¿Qué necesitan fortalecer nuestros maestros? Y cómo articular esas necesidades de formación con las necesidades que reporta la evaluación. Nuestros mensajes principales tienen que ver con la importancia de mejorar la asignación presupuestaria para la educación en general, pero especialmente para temas de calidad. Hoy en día la mayor parte del presupuesto educativo se va para pagar los salarios del personal docente, lo cual es válido, y para ello es muy importante poder mejorar la asignación que va
para las poblaciones que viven en estas zonas más marginadas. Entonces, la capacidad de gestionar los recursos para lograr los mejores resultados de aprendizaje. Sabemos que en Colombia estos han venido estancados por muchos años, a pesar del aumento del gasto, es lo que tratamos de hacer en nuestro capítulo. El capítulo prioriza dos alternativas. La primera es cómo se hace evidente la necesidad en generar data, cifras, información que nos oriente en una buena toma de decisiones, generar sistemas de información que nos brinden detalles sobre el proceso de desarrollo de aprendizaje de nuestros niños, al mismo tiempo que toda la inversión que estamos haciendo en entidades públicas y privadas en primera infancia. El segundo reto es una mirada de trayectoria educativa. En Colombia la primera infancia llega hasta los 5 años, sin embargo su transición a la básica primaria de una manera articulada y coherente es necesaria. Por eso seguimos priorizando esa mirada de trayectorias con el fin de llevar toda esa atención integral y educación de calidad hasta los 8 años. Conectar la información de la demanda de capital humano con la formación postmedia en Colombia, donde vemos que se han tenido buenos avances en el componente de cualificaciones, de ocupaciones y de las diferentes competencias, pero creemos que es muy importante mejorar la capacidad tecnológica para unir diferentes fuentes de información y poder generar un mayor acceso desde las diferentes necesidades, tanto desde la formación como desde el mercado productivo. Mejorar la caracterización de la oferta educativa y la capacidad de respuesta a las necesidades sociales y económicas que está enfrentando el país. Acá hay diferentes componentes que incluimos en el capítulo. Cómo se está dando la financiación pública, cómo se está accediendo a créditos, sobre todo a programas pertinentes, cómo se está mejorando desde el sistema de calidad educativa toda la articulación de las diferentes rutas y entender que la oferta debe ser pertinente, entendiendo que se debe tener desde los diferentes sistemas. Continuando con la agenda, en este momento vamos a invitar a la tarima a nuestros panelistas para dar inicio al conversatorio Repensar la educación en el Caribe colombiano. Iniciamos con María Catalina Ucros Gómez. Ella es la secretaria de Educación Departamental del Atlántico, por supuesto, abogada, egresada de la Universidad del Norte, especialista en Derecho Económico de Lovaina, en Bélgica, con maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de Jean Moulin de Lyon, Francia. Recibimos también a Mabel Gutiérrez Bustillo. Ella es directora de Desarrollo Regional de la Cámara de Comercio de Barranquilla, ingeniera de sistemas de la Universidad del Norte, especialista en planeación urbana regional e ingeniería gerencial. Le damos la bienvenida a nuestro vicerrector Joaquín Hahn, vicerrector académico de la Universidad del Norte, biólogo con posgrados en proyectos, alta gerencia y dirección de entidades educativas, con experiencia directiva en salud, educación superior y organizaciones no gubernamentales. Bienvenida también Marcela Dávila. Ella es la directora ejecutiva de la Fundación Promigas, comunicadora social y periodista de la Universidad Javeriana, con magíster en Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Durante más de 10 años, Marcela ha liderado instituciones y proyectos relacionados con la cultura y el desarrollo sostenible de los territorios, especialmente en el Caribe colombiano. Damos también paso a Daniel Uribe, director ejecutivo de la Fundación Corona, ingeniero industrial con énfasis en organizaciones y finanzas corporativas. Daniel tiene experiencia en evaluación y asesoría en planes de negocios, startups y emprendimientos de alto impacto.
Este panel estará moderado por Hermelinda Guarín, directora de Children International Colombia. Bienvenidos. Buenos días, bueno, gracias, bienvenidos. Muy agradecida con la Universidad del Norte, con todos los asistentes por su presencia y las personas que nos están acompañando a través de las redes sociales. A Empresarios por la Educación, Andrea, ese maravilloso libro que nos da como mucha alegría escucharlo. Estos capítulos nos muestran realmente no solamente un diagnóstico, sino una ruta. Y una ruta que nos invita a todos, a estos amigos, a estos líderes. Y la conversación vamos a enfocarla principalmente en las brechas y un poco en postmedia. Tengo unas preguntas para cada uno de ustedes y tenemos dos preguntas generales que vamos a conversar en la medida en que el tiempo nos lo permita. Pero hay dos cosas que quiero leerles del capítulo que me llegaron al corazón, porque yo creo que el libro no es para hacer una sola lectura. El libro es leer un poquito cada vez que uno tiene una idea nueva y un pensamiento. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que en Colombia los profesores con menor nivel educativo y menos años de experiencia son quienes dictan clases a los niños que asisten a establecimientos educativos de menor nivel socioeconómico. Y otra segunda frase es: muchos jóvenes no logran terminar la etapa escolar y un muy bajo porcentaje de quienes lo logran consiguen vincularse a la modalidad de formación luego de su paso por el colegio. Yo creo que estas dos frases realmente es ese barco que sentimos que viene como del pasado y que la pandemia nos trajo a la realidad, pero que yo creo que entre todos podemos buscar la forma de alinearlo y encontrarle un rumbo hacia adelante. Entonces, quiero invitarlos a la conversación. Primero, Catalina, gracias por venir. Acabamos de escuchar algunos datos de las brechas que persisten y se ampliaron durante la pandemia en la región, particularmente en el departamento del Atlántico. Quisiéramos que nos cuentes qué estrategias han sido claves para abordar el cierre de las brechas en el departamento y específicamente en el tránsito de la educación media a la terciaria o posmedia. ¿Qué alternativas se han implementado y cuáles son los retos que persisten? Bueno, primero que todo, muy buenos días a los que nos escuchan de otras partes y también a todo el auditorio, que de veras muchas caras conocidas que están en el sector de la educación, y contigo, Herme, especialmente, con quien venimos haciendo un trabajo muy bonito, es uno de los principales aliados, y bueno, la Universidad del Norte, mi casa. Gracias por esta invitación a Empresarios por la Educación. Yo pienso que la educación es un tema que necesita del consenso de todos. Primero quisiera agradecer a nuestros rectores que nos están acompañando también en el día de hoy. Interesante la percepción y los datos que se han analizado en el día de hoy, pero me parece también importante, Herme, hacer unas observaciones en el caso del Departamento del Atlántico. Si bien es cierto que a nivel nacional tenemos brechas históricas en la educación, es importante destacar que en el caso del Departamento del Atlántico ha sido el 2021, el año en que hemos tenido más estudiantes inscritos de zonas rurales en Prueba Saber. Nosotros como Departamento del Atlántico facilitamos el acceso justamente a que se presentaran todos nuestros estudiantes de zona rural. Ahí me parece importante traer a colación una cifra. Pasamos de 935 estudiantes en el 2016 a 1.166 estudiantes en el 2021. Ahí también valdría la pena, y de pronto es un trabajo que tuvimos una mesa con Jorge, revisando con José, en donde les pudimos mostrar que nosotros teníamos 26 instituciones educativas oficiales que habían aumentado su puntaje global en el 2021, y en el caso de los establecimientos rurales nos orgullecía muchísimo que pasamos de 16 establecimientos rurales que subieron su puntaje global en el 2021
y que en el 2020 tuvimos 12, es decir, subimos 4 establecimientos rurales que subieron su puntaje global, porque me parece que es importante para el tema de cierre de brechas analizar que al final de cuentas sí, importante tener esos puntajes destacados que son las máximas notas, pero si queremos hablar de brechas tenemos que ver justamente todo el grado, ver cómo se comporta y hablar de puntajes globales. Entonces, para nosotros como departamento es fundamental hacer esa salvedad. Y igualmente, me parece también importante destacar que desde el Departamento del Atlántico, cuando llegamos, la gobernadora tenía muy claro la importancia de la educación para el departamento. Y lo primero que nos pusimos como meta, y están acá pues nuestros rectores que han sido nuestros coequiperos y coordinadores, nos pusimos como meta justamente tener una ficha diagnóstica supremamente clara de la realidad de cada establecimiento educativo. Porque justamente nosotros somos muy respetuosos de las 715 y es importante en ese tema la autonomía de cada establecimiento educativo y respetar los procesos que llevan, que muchos son procesos muy interesantes. Y que te digo una cosa, lastimosamente en ocasiones la medición siempre la hacemos sobre unos puntos específicos y no tenemos como una metodología integral para poder evaluar todos los avances que tienen nuestras instituciones, porque en ocasiones, por ejemplo, penalizamos a esas instituciones que son aquellas que profundizan más en el cierre de brechas, que trabajan con el tema de edad, que reciben, que hacen todo un tipo de trabajo importantísimo, pero lastimosamente en los indicadores esto no se refleja en el tema de calidad. Sin embargo, cuando analizamos cada uno de los establecimientos educativos y tenemos una ficha clara, pues eso nos permite justamente tener una ruta de progreso para cada establecimiento educativo. Fue ahí, y me parece que ahí Andrea hacía una anotación importante. Definitivamente la pandemia agudizó y mostró debilidades y lo que había pues de una u otra manera mal se maximizó. Pero indiscutiblemente también fue un reto para muchos directivos docentes, profesores, en donde salieron a relucir sus mejores estrategias, sus mejores herramientas para mejorar el proceso. Y justamente desde la Secretaría hemos acompañado en unas metas a corto, mediano y largo plazo. Entre esas metas de las que venimos trabajando y proyectos de los que venimos trabajando con nuestros directivos y con nuestros coordinadores, ha sido el tema de trabajar de transición hasta grado 11, con una metodología, pero una metodología que llegue a la base estructural justamente del conocimiento. Entonces ahí tenemos una estrategia para el grado de transición, para el tema de primero a quinto, para secundaria y para la media. Ahí trabajamos PENCORA. Esto ha sido trabajado con los directivos, con los coordinadores, porque tratamos de priorizar también el tema de los contenidos, porque esa fue otro de los retos que trajo pandemia, priorizar contenidos y trabajar el tema de nivelaciones. Entonces, en esa priorización de contenidos, trabajamos pensamiento, comunicación y razonamiento. Pero al igual, nosotros estamos convencidos, y es una parte del libro que me llamó mucho la atención, que trabajamos desde la Secretaría con mucho ahínco, y es ese tema de los ecosistemas de innovación. Nos parece fundamental el tema de ecosistemas, y la gobernación ha hecho a través de la Secretaría de Educación mucha alianza con el Ministerio de Ciencias y con el Ministerio de TIC, y ahí hemos trabajado justamente todo el fortalecimiento de vocaciones científicas. En el Departamento del Atlántico veníamos con el programa Ondas. Este programa Ondas lo hemos fortalecido. Teníamos una meta, y cuando llegamos al departamento teníamos 2.875 niños inscritos en grupos científicos. En estos momentos tenemos 8.781 niños inscritos en grupos científicos. Tenemos 350 grupos de investigación. La meta es llegar al 2023 con 500 grupos de investigación. Ahí también nos damos cuenta de algo que es muy importante. Y yo creo que es uno de los temas que yo le comentaba a Andrea, que me parece importantísimo trabajar todos el estatus de la docencia. Lo importante que es el profesor y cómo debe resignificarse justamente el rol del profesor. Por eso nosotros hemos focalizado también estos temas de innovación por el momento, que estamos trabajando en una primera fase, y estamos trabajando sobre las escuelas normales.
Nuestras escuelas normales son el semillero de docentes y que de una u otra manera se ha pasado el tiempo y vemos que esas tasas de absorción, es decir, los niños que siguen una formación normalista, son muy pocos los que siguen una licenciatura. Tenemos ahí una tasa de absorción bastante baja, hablábamos como aproximadamente de un 20%, que revisado en las 3 normales del departamento nos parecía baja. Entonces, una de las metas es ver cómo incrementamos esa tasa de absorción y que sean más niños normalistas que sigan la carrera docente. Ahí justamente venimos trabajando, bueno, aquí están nuestros directivos y coordinadores que pueden dar fe en la planificación de esa sala de profesores y de esa sala de innovación docente, donde el profesor se sienta a gusto donde está, donde tenga toda la tecnología, pero la tecnología al servicio de él y apropiada a él. Entonces estamos pues diseñando esas salas, como te decía, vamos a comenzar con las escuelas normales, porque la idea es que ellos sean justamente el faro que guíe el resto de establecimientos educativos. Igualmente, cuando hablábamos de, otra de las metas que tenemos es que al terminar 2023 vamos a tener 20 currículos con vocación científica. Esto lo vamos a diseñar con aquellos establecimientos educativos que estén dispuestos justamente a tener esa vocación científica dentro del currículo. Como me preguntabas específicamente, ¿qué estamos haciendo en el tema de la media, a la terciaria y a la posmedia? Te comento que creo que es una de las áreas que nos generan mayor satisfacciones. En el Departamento del Atlántico tenemos un aliado importantísimo como es el SENA. El SENA para nosotros es fundamental. Nosotros en el tema de formación y de articulación pasamos de tener 7.621 estudiantes en el 2021 a 9.577 estudiantes en el 2022. Acá teníamos 55 establecimientos educativos con articulación, en estos momentos tenemos 67. Y actualmente el 100% de los municipios del departamento están articulados. Adicionalmente, el departamento tiene una apuesta muy interesante y se han dado todas las herramientas para los 6 nuevos nodos SENA, en donde se adapta a la pertinencia de cada uno de los municipios. Ahí estamos hablando de una capacidad para recibir 12.000 estudiantes anuales en los temas de articulación de información técnica y tecnológica. Es importante, el tema de articulación lo hacemos en los establecimientos educativos, pero nos hemos dado cuenta en el seguimiento que hacemos que nuestros estudiantes, cuando terminan su ciclo, nuestros estudiantes están siguiendo su tránsito exitoso a la educación superior en carreras técnicas y tecnológicas. Estamos haciendo un seguimiento y tenemos más del 40% de los estudiantes que están en ese tránsito hacia la educación superior con el SENA. Y bueno, ahí también es importante destacar como la importancia que la gobernadora le ha dado a la Universidad del Atlántico. Tenemos una sede en Swan, tenemos otra sede en Sabana Larga que también está en funcionamiento. Y desde la Secretaría de Educación, uno de los temas que hemos trabajado muchísimo es el acompañamiento a los jóvenes que terminan sus estudios, como para ver qué ingreso, qué trámite, cómo se da todo el tema del ingreso a la universidad. Vale la pena resaltar que ahí tenemos un trabajo en equipo con la Fundación Promigas, que ha sido genial, y la Universidad del Norte también nos ha acompañado en ese proceso vocacional, que lo fortalecemos a nuestros chicos. La Cámara de Comercio es otro aliado, porque en el departamento también tenemos el tema de Atlántico para los jóvenes, en donde si bien no es propio de la Secretaría de Educación, porque es una estrategia desde el despacho de la gobernadora y de la Secretaría Privada, y es un tema que busca ubicar a los jóvenes en formaciones para el trabajo, pero ahí también venimos acompañando ese proceso de aquellos jóvenes que de una u otra manera se quedaron fuera del sistema y que desean regresar. Entonces pienso que gracias a esas estrategias y a ese trabajo en equipo, sí podemos decir que en el departamento estamos cerrando esa brecha. Bueno, muchas gracias, Catalina. Quiero resaltar dos ideas que me parece que son importantes, que muchas veces cuando hacemos estudios y análisis cuantitativos no salen, ¿no? Y es todo el tema de la incorporación de esta ficha individual de cada escuela, la ruta de cada escuela,
porque cada escuela tiene su propia historia, sus líderes, sus docentes, y yo creo que eso permite una cualificación de cómo está la escuela y hacia dónde va. Eso me parece súper interesante, y ver el tema del ecosistema y la innovación para crear en los chicos todo ese espíritu de investigación, de ciencia, la valoración de los estudiantes en las escuelas normales que más adelante pasan a ser profesores. A veces vemos que los jóvenes no quieren ser profesores, como si tuviéramos la profesionalización desvalorizada, por decirlo así, y no debería serla. Ser un profesor, ser un maestro en una escuela debería ser súper valorizado. Entonces yo creo que esos son momentos que a través de las normales nos pueden ayudar mucho para que la calidad educativa venga desde el semillero de nuestros docentes. Bueno, voy a invitar ahora a hacerle la pregunta a Marcela. Tengo muchos papeles, entonces es muy fácil, pero ahí vamos. Marcela, la Fundación Promigas tiene una amplia experiencia de trabajo y acompañamiento en el sector educativo, con el nuevo enfoque de trabajo de ustedes, que está ahora muy centrado y relacionado con la edad y el empleo juvenil y el emprendimiento. ¿Cómo proyectan el aporte del sector empresarial y fundacional para el cierre de brechas y el desarrollo de estrategias pertinentes pues, a las necesidades del mercado y al desarrollo regional? Bueno, muy buenos días para todos. Una alegría estar aquí sentado con cada uno de ustedes. Y bueno, la Fundación Promigas, de pronto muchos de ustedes no lo saben, acaba de pasar por un proceso de cambio. Unimos la gestión social de todo el corporativo, somos más de 10 empresas que hacen parte del portafolio de Promigas, y esto mismo nos llevó a repensar nuestro foco estratégico, nuestras líneas de acción, y a partir de ahí dijimos sí, desde lo que antes era la Fundación Promigas se ha hecho un esfuerzo inmenso por todo lo que tiene que ver con la investigación hacia la educación, pero en este momento, ¿a dónde queremos llegar? A un desarrollo sostenible, y por eso a partir de una de nuestras líneas que es Educación para el Empleo Juvenil, este es uno de los programas insignia nuestra, estamos trabajando para lograr esa inserción de esos jóvenes en el mundo laboral. Estamos trabajando a través de entender la oferta y la demanda que existe en el mercado, y acompañamos desde la Fundación Promigas en una formación de alto nivel para que estos jóvenes logren acceder a unos empleos formales y logren vincularse formalmente a un empleo que esperamos sea a largo plazo. Más del 35% de los jóvenes en Colombia hoy en día son ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan, no tienen una vocación clara, no saben qué quieren hacer, si saben, no saben cómo llegar a eso, y es justamente lo que venimos trabajando desde la Fundación. Estamos trabajando con los jóvenes entre los 18 y los 28 años, y justamente estamos diciendo, realmente vamos a formarlos, pero no formarlos por formarlos. Vamos a formarlos de acuerdo a las necesidades que hay en el mercado. Entonces, estamos trabajando sobre este ecosistema, entendiendo las necesidades que existen, hablando con las empresas, buscando esos intermediarios que puedan brindar una formación de calidad, una formación educativa, pero también una formación del ser muy fuerte, logrando que estos jóvenes hagan su proceso de inserción al mundo laboral. Hasta el momento, en estos últimos 11 meses, que es lo que lleva la Fundación, tenemos más de 10.000 millones de pesos puestos en este programa insignia de la Fundación. La meta son más de 4.500 jóvenes para el 2022. Esperamos por lo menos que el 40% podamos asegurar una inserción laboral. Estamos haciendo un ejercicio muy bonito, un primer piloto de la mano de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. Estamos iniciando con la formación en inglés, cerrando esa brecha. Estamos llevando estudiantes que encontramos con un nivel A1, llevándolos a ese nivel B2 para que el sector BPO, que hoy en día brinda unas condiciones de trabajo muy buenas, logren ellos pues emplearse. Aquí tenemos 187 jóvenes que el próximo 7 de junio vamos a graduar. 156 de ellos ya cuentan con un empleo formal. Son 156 jóvenes que ya no hacen parte de esa juventud que está en sus casas sin hacer nada. Son 156 jóvenes que están con salarios entre 1.800.000 y 2 millones de pesos. Fue muy bonito ver también a padres de familia que nos decían, no entiendo cómo mis hijos, personas de estratos 1 a 3, en gran parte, cómo se están ganando un salario de 1.800.000, muchas veces más que sus mismos padres. Entonces los llevamos, les hicimos un recorrido por las instalaciones, les contamos dónde estaban trabajando sus hijos y el orgullo de ver a estos padres. Entonces esto nos llena de ánimos
Y bueno, esa es una de las iniciativas. Por ejemplo, en el Valle del Cauca sabemos que en los puertos hay unas necesidades de formación en maquinaria, lo estamos haciendo. Entonces, realmente lo que tenemos es una metodología que los invitamos a todos que en este ecosistema entendamos que la formación de estos jóvenes debemos hacerla entendiendo cómo se está moviendo el sector en Colombia, cómo está la demanda y acompañarlos en esa formación y llevarlos hacia esa formación que realmente pueda generar unas oportunidades reales de empleo para ellos. Entonces, muy contentos con esta nueva línea de la Fundación Promigas y cómo hemos redireccionado la educación pensando en la empleabilidad de nuestros jóvenes. Y bueno, a todos los aquí presentes, decirles que para nosotros vamos a seguir trabajando. Es muy importante trabajar con aliados como la Gobernación, con la que estamos ya siempre en conversaciones, Universidad del Norte, con la Fundación Corona, que por supuesto siempre es un aliado fundamental para nosotros, para seguir cerrando estas brechas y logrando que ese porcentaje de jóvenes que no están trabajando puedan vincularse y generar su granito de arena al desarrollo de Colombia y por supuesto en este caso el Caribe colombiano. Colombia, los jóvenes cuando salen del colegio tienen una gran variedad de opciones. Sabemos que formación técnica, tecnológica, formación para el trabajo, universitaria. Sin embargo, solo la universidad la perciben como una formación que les genere a ellos un valor agregado en el mercado de trabajo. ¿Cuál es la perspectiva frente a eso y por qué puede ser problemático para el sistema de formación de postmedia? Vale, aló, muy buenos días para todos. Es un gusto estar acá con el panel. Andrea y Empresarios por la Educación, un gusto y de nuevo felicitaciones por el libro y el impacto que tiene no solo a nivel nacional, sino a nivel territorial y estas visitas que están haciendo realmente es un gran logro. Desde la Fundación Corona nosotros venimos ya trabajando cerca de 10 años en entender cuáles son las barreras principales que están en el sistema desde la educación hasta el empleo, ¿no? Cuáles son las barreras en habilidades blandas, en habilidades duras, en toda la parte de orientación, pero sobre todo en entender la conexión con el mercado laboral. Cuando uno ve las cifras que nos presentaba Andrea hace un minuto y uno entiende, digamos que a nivel nacional, estamos hablando que cerca del 65% está en formación universitaria, cerca de 25% en técnica y tecnológica, todavía reconoce que Colombia viene orientando mucho más desde la cultura, desde el comportamiento, hacia una educación universitaria, hacia una formación profesional y que sobre todo, si vemos los sectores, está concentrado en unos pocos sectores, que ya no se están demandando de la misma forma. Es un tema vocacional que nos quedamos pensando y tenemos que ser administradores, tenemos que ser abogados, en un momento muy mal orientados hasta por mismos medios de televisión o diferentes acciones, y está llegando un momento en el cual la competitividad del país y la competitividad de los territorios está disminuyendo, un momento en el cual los jóvenes se están frustrando porque estamos llegando a un momento donde esa apuesta de la movilidad social, yo estudio una carrera universitaria y voy a tener empleo, no se está dando. Se está llegando a un momento de frustración también donde no hay conexión cuando el mercado del talento humano, lo dicen todos los estudios de Manpower, y es el 70%, no tienen áreas de talento humano de las áreas y no están encontrando las competencias que requieren, como bien lo mencionaba ahorita Marcela. Entonces hay un efecto muy importante y es la desarticulación del sistema. La desarticulación del sistema desde lo que está demandando el mercado laboral, las vocaciones territoriales que nos generan competitividad, los intereses de los jóvenes. Nosotros recientemente hicimos un estudio de juventud y el principal problema en la región, acá en Barranquilla Atlántico, es que los jóvenes no están encontrando oportunidades de desarrollo y están demandándolas. Entonces, hay un complemento estructural de desarticulación. Justamente Andrea hablaba de cómo el documento es un enfoque sistémico y cómo tenemos que entender cómo la formación postmedia no está sola. Primero hace parte de la conexión de las trayectorias educativas, de las trayectorias que nacen desde las primeras competencias de primera infancia, pero a lo largo de la vida se van desarrollando. Y hace 20 años uno estudiaba una carrera y se acababa y con eso vivía toda la vida. Hoy en día uno estudia a lo largo de toda la vida. No paramos de estudiar, no paramos de aprender. Entonces realmente creo que entender qué está pasando es complejo. Cuando vemos las cifras de Atlántico y Barranquilla, donde 85% es universitario y cerca del 12% está en técnico y tecnológico, aunque entiendo los aumentos de cobertura y pasar de esto, creo que no se está teniendo la conversación
de cuál es la apuesta vocacional del territorio. ¿Cuál es la intención que se quiere para la competitividad, para crear oportunidades y entender cómo conversa el sector productivo, pues desde la Cámara, desde los diferentes actores, con el sector educativo y con los jóvenes para ir cerrando realmente las brechas de talento humano hacia la competitividad? Y ahí yo creo que hay tres temas que son importantes que quedan dentro de los cómo en el libro. Uno es, Colombia ha avanzado en los últimos 10 años en construir un sistema nacional de cualificaciones. Para que todos entendamos, el sistema postmedia en Colombia yo creo que es de los más complejos. O sea, no lo entiende nadie. No lo entienden los empresarios. Este es técnico, tecnólogo, ETDH. No, o sea, ¿qué es ETDH? O sea, los empresarios no entienden la diferencia de un técnico profesional a un técnico laboral. Cuando tuvimos una visita con el British Council hace como unos 8 años, los jóvenes decían, yo quiero ser nivel 4. Nivel 4. No, es un nivel técnico en el cual va a crecer, va a tener futuro, va a tener muy buenos ingresos, pero se especializa en una ruta de competencias que ya sabe qué ruta va a caminar y cómo se puede mover si quiere seguir desarrollando otros niveles. Entonces, Colombia ha avanzado en el Sistema Nacional de Cualificaciones. Hay una reglamentación reciente, pero no se está implementando. Entonces, hay una recomendación, es seguirle el marco normativo de cómo se comunican en el mismo nivel de ocupaciones, un sistema único de ocupaciones, el sector privado, el sector educativo y hasta los jóvenes para orientarse. Un segundo es cómo se mide la oferta, cómo se está midiendo la calidad, porque estamos hablando de... Me silenciaron. ¿Cómo se mide? No se puede hablar de calidad, listo. ¿Cómo se mide la calidad y entender la calidad del sistema postmedia? Se debe medir en términos de desarrollo de competencias, en términos de empleo, en términos de progreso, de movilidad social, cómo se está midiendo, y yo creo que hay unos retos muy importantes en cómo se cualifica más allá de la cobertura. Acá cerca del 50, menos del 50% de los jóvenes en Barranquilla pasa de la educación media a la posmedia. Entonces sigue creciendo los jóvenes, que intentemos no llamarlos ninis, sino jóvenes con potencial, porque no hablemos de lo negativo, sino los potenciales y las oportunidades que ellos tienen, y veamos cómo se trabaja. Y el tercer punto es la orientación, que hemos trabajado con Promigas, con Fundación Santo Domingo, con la Cámara, con diferentes actores acá, y es entender cómo se orienta a los jóvenes, que es el centro, los que deben estar en el centro, como bien lo decía Andrea, de cuáles son las oportunidades que tiene el territorio, de cuál es la oportunidad de estudiar una carrera universitaria versus una carrera técnica, versus hoy en día un curso corto de bilingüismo, que le puede abrir diferentes puertas porque va a estudiar toda su vida. Es una trayectoria a lo largo de la vida. Entonces yo creo que la lectura hay unas necesidades, pero ya hay buenas prácticas, hay acciones, y tenemos que entenderlo como un sistema unificado donde el sector privado debe hablar el mismo lenguaje con el sector educativo como una cadena de valor para ir creando desarrollo de oportunidades para las personas y para el territorio. O puede decidir entrar a cualquier otro programa de la universidad y se le convalidan las asignaturas. Ustedes no se imaginan lo difícil que es convencer a un padre de familia. Eso lo hago personalmente, o sea, les espero dando una experiencia personal, porque el programa es piloto y lo administra la vicerrectoría. Es muy difícil convencer a un padre de familia en que confíe en que una cosa que se llama estudios generales de verdad le va a permitir a su hijo graduarse de médico o de enfermera, por esa presión cultural tan grande. Entonces, esa es una dificultad en el ingreso a nuestra universidad, el cómo salirnos de esa trampa de las profesiones ya prediseñadas, preconcebidas y inflexibilizadas por la norma. Ahora, si miramos la salida de nuestros estudiantes, el egreso, allí también tenemos un problema de articulación. Tú sabes una palabra muy bonita, de desarticulación del sistema, y es, por supuesto, tratamos de establecer diálogos con los empleadores, en fin. Sin embargo, las señales, ahí hay como una extraña y muy difícil ¿cómo pudiera decirlo? Como desarticulación en el tiempo. Es decir, los empleadores nos dicen cosas muy importantes, nos dicen, por ejemplo, necesitamos que sus egresados se expresen públicamente de mejor manera. Ellos son muy buenos ingenieros, pero cuando los ponemos a hablar en público son un desastre,
no hablan con claridad, no se sabe. Esta es una anécdota cierta. O nos dicen no saben trabajar en equipo. Cuando nosotros tratamos de implementar esas recomendaciones, en ese proceso nos demoramos, porque no es fácil introducir cambios en nuestros planes de estudio. Quiere decir que una recomendación del empleador finalmente tiene un efecto al cabo de un par de años. O sea, los egresados nuestros, los nuevos egresados nuestros salen al mercado laboral 2, 3, 4, 5 años después de haber recibido la retroalimentación. Para ese momento, tal vez esas competencias, esas necesidades de los empleadores han cambiado. Entonces, ahí hay un problema de Andrea, que es algo que me ha llevado esta conversación. Ahí hay un problema de los circuitos de retroalimentación. En los ecosistemas, esos circuitos son los que permiten que el ecosistema sea flexible y se vaya adaptando a los medios. Si llueve mucho, el ecosistema reacciona al aumento de la lluvia o la disminución de la lluvia e va introduciendo cambios que le permiten al sistema adaptarse a eso. En nuestro ecosistema educativo, esos circuitos de retroalimentación no están funcionando bien. Y allí creo que se da esa desarticulación sobre la cual yo creo que debemos poner la mirada. Entonces, tenemos un problema también de salida. Quiero cerrar Melinda contándoles una especie de chivo. El chivo quiere decir algo que el rector no puede salir de este salón. Es un secreto. El secreto es el siguiente. El doctor Meisel es un apasionado de la educación, como ustedes seguramente saben. Desde el inicio de su rectoría nos ha pedido hacer un cambio curricular. Se nos ha pedido, miremos todos los programas de pregrado y de posgrado y démosles una sacudida. Y nos ha pedido unos ajustes puntuales en algunas áreas. Eso es como tocar la constitución del país. O sea, eso le cambia a uno todo el horizonte. Es extremadamente riesgoso para una institución, porque una equivocación en un currículo es fatal. Entonces, es un trabajo que hay que hacer con cierta calma. Quienes no conocen al Dr. Meisel, les puedo decir que es un tipo bastante acelerado y nos ha puesto un límite de 2 años. Tenemos 2 años para hacer un ejercicio de reflexión curricular que con la pandemia pues, se nos alteró. Comenzamos a hacer los primeros trabajos el año pasado y en esta semana tenemos precisamente en estos días, ayer y hoy tenemos a los asesores, un grupo de asesores nacionales que nos está acompañando. Una cosa muy importante dentro de las reflexiones, y quiero pensar en mucho, pero quiero señalar 2 porque se cubren mucho con el texto que estamos presentando hoy. Una primera reflexión es que es cierto que el estudiante está en el centro, Andrea, tú usas mucho esa figura, el estudiante está en el centro, el estudiante está en el centro. Y ese era nuestro pensamiento hasta hace 2 días. Hace 2 días en las reflexiones del grupo, de uno de los grupos, llegamos a la conclusión que un cambio curricular no avanzaría si el docente no está identificado con el cambio. Es decir, que el docente también está ahí en el centro. No es solo el estudiante, sino es el alumno. Por eso hay que atar. Entonces, el punto del libro de ponerle la lupa al docente, de meterlo en estos cambios es vital. Entonces, ese es un aprendizaje que acabo de hacer hace 2 días. Miren, hay otro que parece muy elemental, pero como de alguna manera la responsabilidad de este proceso está en mi cabeza. Yo me he preguntado mucho
cómo oriento al grupo de profesores en este ejercicio, de profesores y de funcionarios, porque vamos a involucrar a todas las personas. Y he llegado a dos conclusiones muy elementales, pero se las quiero compartir porque necesito desahogarme. La primera es que no me pidas respuestas. O sea, yo no sé ninguna respuesta, no tengo ninguna respuesta. Que si aumentamos los semestres o bajamos los semestres, ni yo lo sé. Que si metemos inglés o sacamos inglés, no lo sé. Tengo preguntas, no tengo ninguna respuesta. Es decir, el colectivo tiene que apropiarse de las preguntas, de los desafíos y encontrar soluciones. Y como confieso públicamente que no tengo ninguna respuesta, me he preguntado mucho, Melina, en dónde me inspiro, a quién le pregunto, cómo me oriento en medio de tanta incertidumbre y tanta confusión. Mire, a mí me da pánico, cuando me dicen, o sea, yo voy a jubilarme en algún momento, entonces no puedo renunciar, pero son de esas preguntas que me harían renunciar si fuera un poquito más joven. Por ejemplo, esta. Ustedes están formando a jóvenes para profesiones que todavía no sabemos cuáles son. Por favor, ¿qué voy a hacer? O sea, si no sé en qué van a trabajar, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿En qué los estoy formando? Entonces, esas son de esas preguntas profundas que uno, si uno es responsable, tiene que preguntarse uno cómo me inspiro, cómo abordo eso. Y quiero terminar con la siguiente confesión. He aprendido que en momentos de confusión, de incertidumbre, hay una fórmula elemental que es muy útil, que es back to basics. Volvamos a lo esencial. Olvidémonos por un momento de las cosas que nos están confundiendo y preguntémonos cosas que aparentemente son como obvias. ¿Para qué está una universidad? ¿Cuáles son los grandes ideales que alimentan los procesos educativos? Y hablemos de eso. Entonces, le he dicho al equipo que necesitamos soñar nuevamente la educación. Necesitamos hablar de los grandes valores, de cómo educar para la bondad, de educar para la belleza, de educar para la ternura, de educar para la felicidad. Porque allí se abre una dimensión muy importante y es que no estamos formando en la universidad simplemente empleados, porque no alcanzamos a reaccionar a tiempo para, entre otras cosas, estamos formando también seres humanos. Y creo que allí hay uno de los grandes desafíos de la educación superior en general, en cómo en los 4 años en los que tenemos al muchacho en el campus podemos encontrar un adecuado balance entre una experiencia que lo forme como ser humano, pero también una experiencia formativa que le dé un mínimo de herramientas para defenderse como profesional. Melina, yo por ahí igual en que bostezó, entonces. No, yo creo que cuando una organización solo tiene preguntas, vale. A mí me parece que hacer unas preguntas adecuadas y reconocer que está siempre en una actitud de aprendizaje es lo que más nos enorgullece de esta universidad, Joaquín. Muchas gracias. Sabemos, mis años en la universidad fui feliz, entonces a mí me enseñaron a ser feliz aquí, gracias. Entonces, pero realmente nosotros, por ejemplo, como organización, teníamos también el foco en el niño y ahora nos hemos dado cuenta que tenemos que hacer un trabajo mucho más ecológico y estamos en una revisión estratégica y nos hemos dado cuenta de que el niño no puede estar solo y que tiene una familia y que tiene un vecino y que tiene una comunidad y que tiene una escuela y que tiene una iglesia, o sea, hay un entorno y me encanta esa conversación de poder, estos nuevos modelos innovadores de estos nuevos currículos integrales, etcétera, cómo acercar al padre para cambiarle también ese pensamiento, porque la versión de los papás es terrible, ¿cierto? Eso es, entonces eso me encanta porque yo creo que en la medida en que uno habla con nosotros también recibe una retroalimentación que le da mucho valor. Muchas gracias.
Ojalá hubieras hablado con mi papá también. Ay, hubiera sido maravilloso. Bueno, Mabel, muchas gracias, Mabel. Acorde con la experiencia un poco de la Cámara de Comercio, ¿cuáles son los principales desafíos en que ha avanzado el sistema de formación postmedia que permita conocer y alinear la formación de las demandas de capital humano del mercado con la oferta? Tampoco conocer cuáles han sido los aportes de la Cámara de Comercio. Gracias. No, gracias a ustedes. Estoy también muy feliz de estar compartiendo este panel, además de estar aprendiendo tanto, porque como decían ustedes, no, pues eso es parte del reto permanente, aprovechar cada momento de aprender. Y este tema de educación es absolutamente apasionante. Gracias por la invitación, me siento realmente privilegiada de estar aquí. Y también quiero aprovechar y felicitar por ese maravilloso libro. Creo que es un muy buen y importante aporte a la educación que servirá ahí de guía para todos los actores. Pero bueno, vamos a la respuesta. Estamos hablando de la educación postmedia y de no la educación postmedia solita, ¿verdad? Sino de lo importante que es que esté conectada con las necesidades del sector empresarial, porque pues para eso estoy acá, para mostrar un poco las reflexiones desde el sector empresarial sobre la educación y sobre los profesionales y personas que está recibiendo. Y tal como lo hemos venido hablando a lo largo de la mañana, ese es el reto, el lograr mantener esa conexión entre programas de formación postmedia y las necesidades del sector productivo, además con un objetivo absolutamente claro que es aumentar la productividad, porque sabemos que el capital humano es palanca determinante del desarrollo económico de los territorios. Entonces, hay que poner en consideración cómo afrontar este reto y creo que es importante entender que este reto se hace cada vez más imperativo porque estamos además en un contexto global de cuarta revolución industrial, de los cambios tecnológicos, de la digitalización, cambios demográficos, todo, hasta el cambio climático, está demandando nuevas competencias y roles laborales. ¿Y qué hace eso? Que eso le pone una carga adicional al reto del que estamos hablando. Y esa carga adicional realmente consiste es en darle una necesidad de mayor velocidad, es decir, lo que estamos pensando, las soluciones que hemos venido trabajando requerirán soluciones de parte de nosotros más apresuradas, que respondan a la misma velocidad con la que estos cambios se están dando. De hecho, hay una referencia, ya se me adelantaron un poquito en la referencia, pero el Foro Económico Mundial, el Foro Económico Mundial ha reconocido esto no como un problema local, es un problema global, es hoy como uno de los desafíos más importantes del mundo y lo ha llamado una revolución de habilidades, precisamente por eso, porque está tocando unos niveles de velocidad y está tocando a todo el mundo. ¿Y cuáles son entonces esto nos pone en una dimensión del problema en una dimensión diferente? Y quiero como repasar algunas cifras cortitas, ya me había robado una, de por qué el tamaño del problema es tan grande. Por ejemplo, Manpower, que hace encuestas de mercado laboral y que es una firma muy reconocida en esto, dice que más de la mitad de empresas de todo el mundo no pueden encontrar las habilidades que buscan. Y esto se agrava un poquito cuando lo comparamos a través del tiempo. Ahora es la mitad, pero hace 10 años era muchísimo menos, la mitad de eso. Pero también tenemos la cifra local. En Colombia, el 70% de los empresarios en esa misma encuesta reportaron tener problemas para conseguir el talento que necesitan. Entonces, esto es lo que está diciendo, es que es evidente el problema del que estamos hablando. Es decir, de cómo necesitamos fortalecer esa conexión de la que hablamos. Pero también las empresas están enfrentando otro problema, no solamente al momento de conseguir el talento en sus procesos de selección, sino que justamente por la velocidad del cambio y las nuevas competencias demandadas, los mismos trabajadores que ya están empleados necesitan estar siendo reentrenados y actualizados de forma permanente.
Y ahí el Foro Económico Mundial también tiene un par de cifras fuertes que nos dicen el 50% de todos los empleados necesitarán volver a capacitarse en 6 meses. O sea, eso nos pone un dinamismo al sector empresarial muy fuerte en términos de cómo nos ponemos a la altura del desafío. Porque además, si no, pues, lo que se afecta directamente es la productividad de la empresa. Pero también nos hablan de la proporción de habilidades básicas que cambiarán para el 2025. Nos dice, el 40% de esas habilidades cambiarán por completo. Entonces, estas son solo referencias que, como decía ahorita, nos están mostrando el tamaño del desafío muy importante. Pero hablemos un poco de lo que me preguntabas, de qué está haciendo la Cámara, pero no solamente qué está haciendo la Cámara. Yo creo que hay muchos gremios, además de la Cámara, como Grandi, como Camacol, como Pro Barranquilla, que se están ocupando de generar y están haciendo esfuerzos por generar información justamente de esas necesidades del sector productivo y que justamente se están creando instrumentos que nos ayuden a entenderla y que, bueno, hacen evidente, digamos, cuáles son las dificultades específicas que en esta diferencia, en estas brechas de capital que está teniendo nuestro territorio. Ya habíamos hablado acá también de la importancia del Sistema Nacional de Cualificaciones y, por ejemplo, Camacol, con un actor importantísimo aliado en la construcción del Marco Nacional de Cualificaciones en el sector de construcción, que hace parte de ese esfuerzo que ya mencionaron del Gobierno Nacional de crear ese Sistema Nacional de Cualificaciones y que ha hecho un esfuerzo importante en la construcción de por lo menos 15 marcos nacionales de cualificación. Pero también, y justo en el libro hacen mención de eso, la encuesta de demanda de talento humano de la ANDI hace importantes aportes en el tema de talento. Esta encuesta es aplicada en 181, o la última, la del 2021, fue aplicada a 181 empresas a nivel nacional y nos permite entender, por ejemplo, cuáles son las competencias según los distintos niveles organizacionales más demandados por las empresas, cuáles son los cargos que son difíciles de conseguir, cuáles son los cambios en los programas de formación, un poco relacionado con lo que hablamos recientemente, y también la identificación de los cargos que que los empresarios creen que se van a crear en el futuro. Por otro lado, la Pro Barranquilla hace una encuesta anual de entorno de negocios, y esta encuesta, sí, ya estamos hablando del Departamento del Atlántico, y tiene una particularidad que me parece interesante. La encuesta no es aplicada en todas las empresas, la encuesta es aplicada a las empresas que fueron localizadas en Barranquilla en los últimos 5 años. O sea que también nos está diciendo algo, cuál es la capacidad que está teniendo nuestro territorio de brindar las herramientas que necesita una empresa para que el territorio sea atractivo. O sea que es muy importante. Pero estas empresas, aunque esta encuesta no es especializada en talento, es de entorno general, tiene algunas preguntas, sí reporta que el 31% de estas empresas manifiesta que no ha encontrado profesionales o técnicos en las áreas de conocimiento que la empresa necesitaba, o por lo menos que ha tenido dificultades para hacerlo. Y también mencionó el tema del bilingüismo como una barrera. Bilingüismo en varios niveles, en niveles administrativos e inclusive en niveles técnicos. Y también nos permite entender esta encuesta falta de competencias blandas que también han sido mencionadas acá. Pero ahora sí quiero concentrarme un poquito en lo que ha hecho la Cámara. Básicamente nosotros pues, nos hemos focalizado en las apuestas productivas en las que trabaja la Cámara como aporte de su desarrollo al impulso empresarial local, y nos hemos concentrado en identificar las brechas de capital humano con los estudios formales. Contratamos a Fundesarrollo y tuvimos como aliados, de hecho, al Orometa Atlántico y a la Universidad del Norte en la construcción de estos estudios, y lo hicimos con el foco de 2 clústeres, el de salud y el de espacios habitables. Estos estudios son muy recientes, los terminamos el año pasado, y ya hemos empezado a hacer esa tarea de compartir ese conocimiento, porque justamente se hablaba de, se me olvidó el término, los circuitos de retroalimentación.
justamente con esa intención de alimentar como ese circuito, por lo menos aportar ese insumo de información, pues la Cámara no solamente se queda haciendo los estudios, sino que, digamos que lidera o impulsa una agenda de cierre de brechas, donde nos articulamos con los otros actores y por supuesto ya hemos tenido conversaciones con la Universidad del Norte, pero por supuesto también con las otras universidades, porque lo que estos estudios de brechas están haciendo es entender cuál es la oferta específica de los programas que están relacionados con las necesidades de esos dos clústeres y compararla con las demandas, cuáles son esos cargos nucleares, cuáles son esas competencias valoradas por esos empresarios de esos clústeres y entender las diferencias. Entonces se identificaron brechas de cantidad, calidad y pertinencia. Obviamente la idea no es entrar en detalle de eso, pero pues tenemos los estudios y creemos y queremos con ello realmente hacer un aporte para el entendimiento de esto. Solo por mencionar algunas cosas, parte de la que me parece muy relevante también mencionar acá, parte de la metodología con la que se levantan estos estudios incluye un componente de prospectiva. También ese componente de prospectiva me parece totalmente importante resaltar, porque también va un poco en respuesta de lo que justo el doctor Joaquín nos mencionaba ahora, y es que hay una necesidad de anticiparnos, porque tenemos que preparar, entender la necesidad no del hoy, sino del mañana, porque nosotros estamos preparando desde el sector educativo al de mañana. Entonces, básicamente estas tendencias giran alrededor de temas de tecnología y de virtualidad. Obviamente, el estudio pues dará información mucho más detallada y específica sobre las necesidades puntuales, pero giran alrededor de eso. Y el otro punto en el que ha sido reiterativo, no solamente en los estudios de la Cámara, sino en el de la ANDI, en el de Pro Barranquilla, es el tema de estas habilidades blandas, en el que además encontramos coincidencias con lo que indica el Foro Económico Mundial de las competencias del siglo XXI. Como comunicación asertiva, aquí también se me anticiparon con el ejemplo, porque en estas conversaciones con los empresarios que nosotros tenemos desde la Cámara, un empresario del clúster de espacios habitables puso ese ejemplo específicamente. Tenemos ingenieros que vienen y están muy bien preparados en lo técnico, pero, por ejemplo, no les es fácil trabajar en equipo o tienen problemas de liderazgo, casos como ese. Y me parece muy importante, y de hecho también en el libro lo menciona, el tema de cuánta atención debemos poner en toda esta necesidad de desarrollar las habilidades blandas. Quiero contar como dos logros puntuales de la Cámara en el marco de este trabajo de clúster, porque no solamente, digamos, hacemos el estudio de brechas, sino que de esa estrategia de fortalecimiento de los clústeres, que lo que buscan es sofisticar los productos que se generan desde allí, pues también se generan capacidades, competencias. Por ejemplo, recientemente en el clúster de salud estamos impulsando un proceso de transformación digital que busca fortalecer los temas de telemedicina, porque pues, hoy en día no se puede pensar más después de todo lo que pasó con el COVID, que nos obligó, ni siquiera fue opcional o que nos anticipamos, nos obligó a asumir muchos retos en cuanto a cómo se podía manejar temas de medicina virtualmente, entre otras cosas. Entonces, la idea es que se pueda promover el uso de TICs para la prestación de la medicina en todo el proceso de diagnóstico, intervención, etc. Pero bueno, además de estos esfuerzos, yo quería aportar una reflexión frente a ellos. Obviamente es muy valioso que se siga haciendo, generando esta información tan necesaria, dada la discusión que hemos dado, pero yo sí creo que hay que, digamos, enfrentar esa velocidad de cambio que nos está pidiendo el entorno. Y esa velocidad de cambio nos está diciendo que necesitamos encontrar medios más ágiles para identificar esas necesidades y poder contribuir a ese, que se me olvida el término,
esos circuitos de retroalimentación. Y yo creo que la respuesta también la decía el libro. Hay tecnología que nos permitirá encontrar o identificar de manera temprana las necesidades de los empresarios, y además estas software, estas herramientas, no solamente tienen la cualidad de digamos, responder más en tiempo real, es decir, estar más al tanto de la información, sino que además da la accesibilidad, es decir, acerca esa comunicación para que los tomadores de decisiones puedan aprovechar la información. Entonces, es un poco un mensaje de prioridad para esta solución dentro de las muchas que se han identificado ahí en el libro. Y solo quiero ya para terminar señalar como 3 roles activos que puede seguir haciendo el sector privado para contribuir al cierre de este desafío. Por un lado, seguir aumentando la inversión en el reentrenamiento y actualización de habilidades y competencias. Hay una frase que me gustó mucho de Sadia Saidi, que es la directora de talento del Foro Económico Mundial, que dice: en el futuro veremos que las empresas más competitivas serán las que hayan invertido mucho en su capital humano, generando habilidades y competencias en sus empleados. Entonces, ahí el papel del sector privado productivo será preponderante. Pero también hay una respuesta que tiene que ver con el tema de orientación. Es como las empresas pueden asumir ese rol de ser promotoras de las oportunidades que ofrece el territorio. Y porque ahí hay que ver esa tarea desde muchas perspectivas, cómo desde la educación se orienta, desde forma temprana, desde la misma universidad, pero las empresas también pueden asumir un papel ahí. Y ahí quiero señalar un ejemplo que me parece muy bonito. El puerto de Barranquilla diseñó una vez un programa para atraer jóvenes que estaban estudiando carreras relacionadas con temas de comercio exterior, y los invitaba a mostrarle todos los beneficios, todo lo que tiene el puerto, la tecnología que usa, los procesos que adelanta, como una manera de miren lo importante, lo bueno que tenemos aquí. Y obviamente que yo diría que no solamente para los que están estudiando, sino para los que van a elegir estudiar. Y por último, ¿cómo se podría mejorar la participación de la empresa en ese proceso de formación en todos los niveles educativos, esos modelos que se han trabajado tanto de educación dual, pero cualquier fortalecimiento de esa conexión en entender que la empresa es una oportunidad de aprendizaje, creo que puede ser muy valorada. Y quiero cerrar refiriéndome a una palabra que también usaron acá, que era como que esto es un tema de liderazgo colectivo. Es decir, el trabajo que tenemos para cerrar estas brechas no lo puede hacer solo ninguna de los actores que estamos aquí, y entre más fortalezcamos nuestra propia capacidad de liderar el tema y más fortalezcamos la capacidad de trabajar de manera articulada, seguramente podemos dar respuesta a ese reto de enfrentarlo con mayor velocidad. Bueno, gracias, Mabel. Nos muestran una puesta en escena muy interesante. Es como que tenemos los qué es lo que hay que hacer. Parece que tenemos muchos diagnósticos, mucha información. Tenemos que priorizar el cómo. Tenemos que hacerlo entre todos. Tendríamos que poner en escena no solamente el gobierno, las entidades privadas, la sociedad, las familias, sino todas las instancias, y es una construcción colectiva. Muchas gracias. Me encanta que tengamos muchas preguntas. Yo creo que más que respuestas es preguntas, pero este libro sí es una caja de herramientas. Y la invitación es a que lo sigamos explorando, porque son las herramientas que tenemos ahora, que vamos a empezar a desarrollar y a construir entre todos para el mejoramiento de la calidad educativa. Yo quiero como hacer una última pregunta y leer un párrafo que me encantó del libro, porque, y lo dije en un video que hice para empresarios, cómo pasamos del diagnóstico a la acción, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué sigue para adelante? Y no sé, Andrea, tienes que volver y reunirnos y ayudarnos a construir un plan entre todos. Ese es el compromiso.
pero eso, y más ahora que vamos a tener un nuevo gobierno, yo creo que el rol de empresarios con la educación, de socializar todas estas herramientas para todos va a ser de mucha ayuda y muchas gracias. Bueno, voy a cerrar leyéndoles un párrafo que me encantó. Dice: hoy más que nunca todos los niños, las niñas y los adolescentes de Colombia deben acceder, independientemente de su condición socioeconómica, a una educación de calidad. Sacudida por el impacto de una pandemia, como un barco que ha logrado salir a flote luego de una tormenta y navega maltrecho para llegar a puerto. La educación en Colombia necesita una reparación urgente para remediar aquellas problemáticas persistentes, pero cuyo impacto y dimensión real se hicieron evidentes con las restricciones impuestas por el COVID-19. Y también para saldar las viejas deudas conocidas y cuantificadas que subsisten, pese a ser las grandes fisuras por las que el barco navega con dificultad desde hace tiempo. Me encantó porque yo creo que vamos a tener que empezar a tapar esas fisuras entre todos. Quiero agradecerles a todos, a la Universidad del Norte, a Andrea por esta gran oportunidad, a todos los asistentes, a las personas que nos siguieron en las redes sociales, por esta maravillosa oportunidad de pensar en los niños, las niñas y los jóvenes. Ellos no son el futuro, ellos son el presente y para eso estamos todos. Muy amables. Invitamos, muchas gracias, querido público. Invitamos a los panelistas a quedarse un momento sentados. Vamos a darle la oportunidad al público que nos acompaña, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta para hacerle a los panelistas en este momento. Adelante. Yo tengo una pregunta para el público, no para el público. ¿Me escuchan? Yo quisiera hacerles a ustedes una pregunta muy rápida, y es: hemos hablado de las rutas, de los cómo si ustedes han puesto sobre la mesa desde cada uno de su orilla. En un cierre muy rápido, concreto, desde la orilla que ustedes están, en este momento que estamos, ¿cuál sería el foco y la prioridad que debería tener una próxima política pública? Pero cortico, esto es como con tiempo y debate. ¿Cuál es el foco que deberíamos tener para transitar y mejorar en calidad educativa a nivel nacional? ¿Con qué nos deberíamos quedar en la cabeza? Todo, incluida Relinda. Bueno, yo toco un punto que de pronto no hemos trabajado lo suficiente y pienso que es una urgencia, y es la salud emocional de nuestra comunidad educativa. O sea, yo creo que allí tenemos que trabajarlo muchísimo. En el Departamento del Atlántico, por ejemplo, en materia estructural tenemos 113 docentes orientadores para 108.000 estudiantes. Es decir, que cada docente orientador tiene para tratar a 980 niños. Y es un tema que no todos los establecimientos educativos tienen esta figura del docente orientador. Pienso que ese es un punto. Lo otro, necesitamos una política pública sostenible y financiada de la jornada única, con herramientas, con infraestructura, con todos los materiales, tanto logísticos como de calidad, que requieren los establecimientos educativos para poder tener, porque indiscutiblemente, con todos los problemas que tenemos como sociedad, los colegios somos los coequiperos de la familia en la formación de los niños y necesitamos las herramientas para poder tenerlos. Lo otro, hacer énfasis sobre los chicos de esta edad, metodologías flexibles. Necesitamos una política de metodologías flexibles, de acompañamiento en aula, que tenga el docente, no formación que le carga el docente, porque también tenemos problemas en la viabilización de plantas docentes. Llegan en ocasiones los nombramientos en un sistema un poco engorroso, no siempre están allí, y sí necesitamos ese acompañamiento en aula para que nuestros directivos docentes, nuestros docentes y niños se sientan acompañados. Entonces pienso que yo anotaría esos 3 puntos en el debate y quedamos con Andrea, como esto fue como una metodología cartesiana. Andrea, en la metodología cartesiana siempre queda una conclusión que abre una nueva etapa. Entonces la tarea ahora es justamente ver estas reformas estructurales, cómo nos sentamos a plantearlas desde todos los sectores trabajando en equipo, porque indiscutiblemente esto es un liderazgo colectivo. Aquí podemos sumar esfuerzos y llegar a buenos resultados. Nadie quiere contestar, toca a ti. Bueno, yo creo que con la experiencia nuestra en Children, lectura.
tenemos que volver a lo básico, nuestros niños tienen que aprender a leer mejor. Yo me sumo como a eso, después de haber visto como tanta evidencia de la necesidad de esas habilidades blandas que parecieran no ser tan relevantes en comparación con el otro conocimiento, pero que yo creo que es evidente que sí lo está haciendo, es como mantener el foco en eso. En el libro hay una recomendación, ahora no recuerdo cómo lo dice literal, pero sí hay una recomendación muy clara de poner el foco ahí, de poder medir qué está pasando con eso y digamos que darle el rigor que requiere a través de todo el proceso educativo. Sí, hay otra intervención. ¿Hay otra intervención? Sí. Tengo una frase del libro. Me encantó. Levanté la mano para pasarle el micrófono. Cada uno de nosotros. Me salió mal. Andrea, yo advertí claramente que yo no tenía respuesta. Solo preguntas. Entonces, yo quiero preguntarte a Empresarios por la Educación, que ha sido un catalizador tan importante en estos ejercicios, en estos diálogos, que ha adquirido tanta madurez en estos 20 años. Porque recuerdo cuando las primeras reuniones de Empresarios por la Educación, también en la Cámara de Comercio, ¿qué quiere y qué puede hacer Empresarios por la Educación en la pregunta que nos acabas de hacer? Esa es una estrategia muy jesuítica de no responder la pregunta y luego... No, lo digo medio de broma, pero tiene algo en serio, y es que Empresarios por la Educación tiene una capacidad de convocatoria y de generar un diálogo de confianza que no se gana de un día para el otro, se gana a lo largo de mucho tiempo. Entonces, tienen la posibilidad de hacer lo que estamos haciendo ahora, que es tener al sector gobierno, al sector de las empresas, de las ONGs, de las universidades, hablando de lo mismo y hablando en buenos términos, de temas muy sensibles, Catalina. Eres una mujer muy valiente, y quienes están aquí de la Secretaría de Educación, porque ver esos indicadores, eso le arruga el corazón a cualquiera. Entonces es muy fácil responder de una manera inadecuada. Bueno, todo esto, Andrea, tratando de responderte con dos propuestas. La primera, yo siento que las universidades responsables de este país están pero bien asustadas. Todas están involucradas en algún tipo de reflexión curricular, ajuste curricular. Todas estamos sintiendo que los muchachos no nos están viniendo a estudiar, que cuando llegan vienen con problemas mentales, con dificultades emocionales, no saben lo que quieren estudiar. No estamos seguros de dónde se están ubicando nuestros egresados. Entonces, las universidades estamos bien. Hay unas expresiones en la costa que son muy apropiadas, pero no me atrevo a decir. Estamos asustados. Entonces, yo creo que la adrenalina es un buen estimulante para encontrar soluciones en momentos de crisis. Eso hay que aprovecharlo. Yo creo que si desde el gobierno, desde Empresarios por la Educación, se aprovecha un poco ese susto de las universidades para proponer ideas interesantes. Por ejemplo, con eso quiero terminar. A mí me encantaría que le pusiéramos una mirada cuidadosa a las facultades de educación del país, pero no aisladas, o sea, no fuera del ecosistema, sino dentro del ecosistema. Y que nos preguntáramos, por ejemplo, si los sistemas de acreditación actuales, vigentes, contribuyen a que esas facultades funcionen bien. Porque siento que el sistema de acreditación se ha ido erosionando, el vigente actualmente, y ha perdido un poco de credibilidad y aceptación. Entonces, sería el momento de preguntarnos, en el ecosistema de educación, pudiéramos pensar en un subsistema
de acreditación integral, que no mire solo las facultades, solo los colegios, sino que mire el conjunto y que nos permita desarrollar indicadores, sistemas de monitoreo, circuitos de retroalimentación. Gracias por permitirme hacer unas bromas, pero lo hago porque estoy asustado. Para mí un tema muy importante es la continuidad y la cooperación del sector privado al sector educativo. Muchas veces nos ven al sector privado como un silo aislado que no entra en el dinamismo del ecosistema educativo desde una primera infancia. Yo creo que nosotros tenemos la capacidad de alimentar este ecosistema, de dar luces de por dónde debe ir la educación, dónde nos debemos meter, dónde estamos creciendo, dónde estamos evolucionando. Y es lo que yo digo, hoy en día no tenemos una claridad de hacia dónde están yendo las empresas y las necesidades. Y eso, al saber esto, podríamos llegar al origen y decir hacia dónde debe ir la educación, porque creemos que nosotros, como siendo ese último punto del empleo ya formal, podemos empezar a dar unas primeras luces. Entonces, trabajo en cooperación, abrir las puertas al sector privado para que también dé su punto de opinión y ayude a orientar. Para mí es un tema fundamental. Y yo diría, André, que hay dos temas ahí que creo que son claves, y volviendo al término que creo que fue lo que nos hicieron también, dentro de los circuitos de retroalimentación tiene que haber un lenguaje común para hacer lo que funcione. Y el lenguaje común en este momento en la posmedia debe ser el Sistema Nacional de Cualificaciones. Y yo creo que si nos ponemos todos de acuerdo en un lenguaje, la velocidad va cambiando. La velocidad se puede hacer y se van generando evidencias sectoriales o territoriales de cómo se implementa. Yo invitaría a la política pública a aprovechar los avances de este lenguaje común, pero llevarlo a la práctica. Y sectorialmente creo que hay un sector como el digital que tiene los catálogos, que tiene la demanda, que tiene la velocidad que se puede hacer. Y el segundo es la trayectoria. O sea, no podemos dejar de ver el sistema de la educación como toda una trayectoria. Lo que está pasando en primera infancia nos impacta al empleo. Entonces, pero estamos viviendo un bono demográfico que se estaba cerrando y que se aumentó un poco por la migración, y acá hay bastante migración, y tenemos que entender esta generación también cómo apoyamos esos momentos de transición de la educación básica a la media, de la media a la posmedia, independiente cual sea, y acompañar esos procesos de transición donde la pérdida de aprendizajes que vivimos por la pandemia no se ha dimensionado. Eso yo creo que no sabemos lo que va a vivir esa generación hasta dentro de 10 años. Pero si no somos conscientes de las acciones de remediales y estructurales de reconstruir el aprendizaje, pues yo creo que la política en este momento no sabe lo que se puede perder, que vamos a vivir mucho más adelante. Muchas gracias. Tenemos una pregunta del público. Buenas tardes. Mariel Ortiz, de la Secretaría de Educación de Barranquilla. Ha hecho falta algo dentro de la política, más que una pregunta, es una inquietud. Estamos viendo ese repensar la educación solamente desde el papel que tienen los colegios y que tienen las universidades. Una problemática que estamos viendo en Barranquilla es que nuestros niños no están entrando o no están llegando al colegio a la edad que requieren. Entonces, todo lo que es la educación inicial, todo lo que es la formación de la familia, todo ese de reconsiderar que la sociedad educa, me parece que es importante tomarlo en consideración dentro de una política pública. Sí, claro. Creo que en este momento, antes de pasar el video, damos muchísimas gracias a la Fundación Empresarios por la Educación y al Instituto de Estudios en Educación de la Universidad del Norte por el tiempo, por hacer parte del fortalecimiento y la transformación de la calidad educativa de la región. Esperamos continuar teniendo la oportunidad de propiciar estos espacios para seguir conversando sobre la educación. Muchísimas gracias. Somos la comunidad de observatorios y centros de pensamiento en educación de Colombia.
conformada por más de 10 organizaciones que trabajan por priorizar y mejorar la educación en el país. Aunque ha habido adelantos en materia educativa, en Colombia persisten profundos desafíos que se agudizan con la crisis del COVID-19 y que exigen la máxima atención. Cerca de la mitad de los estudiantes que entran a primero de primaria no logran terminar su bachillerato. Nuestros estudiantes presentan rezago de hasta de 2 años en relación con el promedio de la OCDE. La brecha entre colegios públicos versus privados y entre rural versus urbano se amplió en contra de los menos favorecidos después de la pandemia. Colombia está entre los países con mayor brecha de género en matemáticas según los resultados de las últimas pruebas PISA. En los colegios oficiales se pierden en promedio 70 días de clase al año debido a los paros, con escasa reposición de clases. El 42% de los colegios oficiales y el 61% de los colegios en las zonas rurales no cuentan con profesionales de acompañamiento psicoemocional. Las consecuencias de esta realidad se verán reflejadas en el corto y mediano plazo. En pérdidas de aprendizajes y productividad que tendrá un impacto en los salarios y por ende en las condiciones de vida de las personas. Candidatos, en sus programas de gobierno valoramos que todos reconozcan la importancia de la educación. Sin embargo, está ausente el cómo lo van a hacer, con qué recursos piensan financiar las estrategias y si están basados en evidencia rigurosa. Se requiere plantear medidas concretas y cumplibles que den respuesta a los retos educativos que se agudizaron con la pandemia. Colombia requiere de un presidente que le apueste de manera férrea al mejoramiento de la calidad educativa durante sus 4 años de gobierno. Los invitamos a que ese compromiso se vea reflejado en políticas públicas innovadoras, en clave de las necesidades de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes para que de una vez por todas avancemos en materia de calidad educativa y respondamos a las necesidades de nuestros jóvenes en educación. Nuevamente agradecemos a todo el público presente, a la Fundación Empresarios por la Educación y seguiremos propiciando estos espacios para seguir hablando de educación en el Caribe. Muchísimas gracias. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.